Mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote, estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que pude decirte que parecía haber sido criada en una escuela de rameras. Así que ¿por dónde íbamos? Ah, sí, que España fue una potencia colonial. Bien, en la parte 1 toqué el origen del término leyenda negra y hablé de algunos de los errores en los que se caen cuando se habla de la Inquisición, bien para criticarla o para defenderla, pero me dejé fuera lo más importante. En realidad esta ilusión de continuidad la podríamos dejar porque como entre medias tuve un corte de pelo, el raccord como que no. ¿Raccord? I don't know her. Más a menudo, cuando veo a los que denuncian la leyenda negra, lo que veo es a gente diciendo que el Imperio Español fue buenísimo. Qué rico, un 10. Que si lo criticas es que te has creído la propaganda anglosajona, porque el Imperio Español llevó la civilización. Y más allá de los racistas que son algunos de estos comentarios, cariños, tenemos que hablar de España y del legado colonial. ¡Mentira! Las Indias no fueron colonias. Ah, cierto, el viejo truco. Aunque las Indias no fueran colonias, y eso es debatible, España tuvo colonias en Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental y el Protectorado de Marruecos, que de facto funcionó como una colonia. Así que sí, España fue una potencia colonial, y algunos argumentarían que sigue siéndolo. Pero bueno, mira, vamos a centrarnos en América y en a qué nos referimos cuando decimos esto de colonialismo. Dios, necesito vino, aunque bueno, este asunto es serio, así que solo una copita. Creo que estoy listo. Uno de los argumentos que se fue extendiendo a lo largo del siglo XX para negar el pasado colonial de España fue que las Indias eran virreinatos que eran parte de la corona de Castilla y que los jueces y juristas nunca utilizaron el término de colonias sino dominios de ultramar. Según Mamen, de hecho, como el término no se utilizó y nos llegó por herencia del francés, no debería aplicarse. Así que asumo que el término de leyenda negra, que tampoco se utilizó hasta el siglo XX y que también nos llegó por herencia del francés, tampoco es válido. ¿Ves, Mamen? Yo también sé utilizar falacias lógicas para argumentar. Pero para saber si estos dominios de ultramar eran parte de un sistema colonial, deberíamos definir a qué nos referimos con colonialismo. Brevemente, ¿qué es colonialismo? Con colonialismo nos referimos a un sistema político por el cual un estado o una potencia, que recibe el nombre de metrópoli, ejerce un poder y control sobre otros territorios. Esto implica dominar por la fuerza a la población local de estas zonas, controlar sus instituciones de gobierno o imponer las suyas propias, su sistema político, instituciones, cultura e incluso su lengua o religión, y la administración de sus recursos económicos, naturales y estratégicos. En un imperio colonial, estos territorios están controlados por la metrópoli, de donde suelen recibir población o colonos, que suelen ser quienes ocupan los puestos elevados en el gobierno y la administración de los nuevos territorios. Ya está, esta es la definición más básica. El colonialismo no es del todo algo moderno, lo vemos por ejemplo también en la China de la dinastía Han o en el Imperio Romano, pero en la Edad Moderna los distintos avances, sobre todo en navegación, permitieron controlar más territorios que estuviesen más lejos, así que cuando hablamos de colonialismo, la gente suele pensar en la expansión europea a partir del siglo XVI. Así que, ¿es el Imperio Español del siglo XVI un imperio colonial? Sí. El colonialismo, como marco, claro, tuvo muchas formas, así que lo más adecuado sería estudiar cada caso en su contexto, porque luego te encuentras a filósofos diciendo que el Imperio Español fue generador porque creó carreteras, pero el Imperio Inglés fue depredador porque en la India solo puso factorías y... En fin, volveremos a eso más adelante. Un momento, este outfit no me parece apropiado para hablar del tema. ¡Ah! Mucho mejor. Aunque este fondo no, me parece demasiado tenebroso, ni que estuviese en una aldea en medio de la nada en Extremadura. Vamos a buscar algo mejor. ¡Sube! ¡Maldito! No sube. Aunque esta luz también muy oscura, no. Algo soleado. Ay, así. Mucho mejor. Hola, podéis llamarme Vasca de Gama. De gama alta, claro. A ver, algunos argumentos que se dan para decir que el Imperio Español no fue un imperio colonial es que se organizó en virreinatos o que las Indias eran parte de la corona de Castilla. Esta preciosa playa, por supuesto, está al ladito de Cuenca.
Ahora, el sistema de organización en sí no es lo que va a definir que una práctica sea colonial o no. Lo que definimos como colonialismo es la práctica de conquistar otros pueblos, imponer tu cultura o religión o formas de gobierno gestionadas por gente venida de la metrópolis. Y en el caso del colonialismo europeo a partir del siglo XVI, creando distinciones entre los súbditos en base a criterios como la raza o la sangre. Y esto se aplica bastante bien al Imperio Español. La cosa es que para muchos de los que quieren defenderlo a ultranza, el Imperio Español fue el último de los imperios antiguos, pero claro, también fue el primero de los modernos, y uno que duró siglos, porque sabéis que las cosas cambian con el tiempo, ¿no? Que yo sé que cuando nos enseñan el Imperio Español en el instituto, nos enseñan en 2 páginas la conquista de América y luego, varios temas después, pues nos enseñan en otras 2 páginas las independencias, pero entre medias hubo 300 años de cosas. Y cuando toca defender que el Imperio Español fue bueno en realidad, o generador, o la palabra que queráis utilizar, se hace lo que algunos llaman cherry picking. Se centran en una zona concreta, en un momento concreto. Qué malos eran los aztecas que hacían sacrificios humanos. Cortés fue un libertador. Y lo extrapolan a todo. La conquista la hicieron los indios. Pero el Imperio Español fue muy importante en la historia global y en lo que conocemos como la primera globalización, o en fenómenos que han marcado el desarrollo de ideas como la raza o la pureza de sangre, y no podemos separarlo de eso. Así que supongo que vamos a tener que ir punto por punto. Y por cierto, no voy a citar a Fray Bartolomé de las Casas, porque sé que para muchos es huevito, y como exageró, pues si le citas ya, todo lo que dices pierde valor automáticamente. Y tampoco voy a decir a Viayala en vez de América, porque este vídeo se trata de acercar a los exaltados del imperio, y no que le den automáticamente dislike sin escuchar nada de lo que tenga que decir, porque luzco demasiado posmoderno. Pero bueno, que si queréis darle dislike, adelante, y dejad un comentario de odio, porque así además alimentáis el algoritmo. Parte 1. ¡Genocidios! Ahora seguro que me vas a decir que hubo genocidio y me vas a dar cifras como de 80 millones de muertos cuando no había tanta gente viviendo en el continente por aquel entonces. Además, la mayor parte de las muertes fueron causadas por epidemias, por virus y bacterias venidas del viejo mundo, para el que los sistemas inmunes de los nativos no tenían defensas. Era inevitable. Bien, es cierto que una de las mayores críticas a lo que hizo España en América se centra en torno a la catástrofe demográfica. El término genocidio se definió tras la Segunda Guerra Mundial para entender los crímenes que el Tercer Reich había cometido contra judíos, gitanos, personas con discapacidad, desviados... ¡Presente! Y efectivamente, una de las partes más importantes de la definición de genocidio es la intencionalidad a la hora de destruir, en parte o en su totalidad, a un grupo concreto. Muchos grupos e investigadores han pasado a utilizar el término genocidio para estudiar otros contextos como el genocidio armenio, o incluso estudiar conflictos históricos de hace siglos o milenios. Y no todo el mundo cree que este término se pueda aplicar al mundo preindustrial o a guerras, por ejemplo, de la antigüedad, aunque los efectos fueran muy similares, porque las implicaciones de la palabra genocidio son muy concretas. My new lifestyle website, genocide.com. Ahora, si queremos entender por qué esta palabra se ha utilizado para hablar de la conquista de América, tenemos que hablar también del origen de este debate de si genocidio sí o genocidio no. En 1966, el antropólogo Henry Dobbins publicó un artículo intentando averiguar cuál era el volumen de la población nativa en América antes de la llegada de los europeos. En este artículo empezó lo que se ha llamado la teoría del suelo virgen, que estima que a la llegada de los europeos, varios virus como la viruela o el sarampión se habrían ido expandiendo, provocando pandemias que habrían avanzado mucho más rápido que los propios colonizadores, que básicamente se habrían encontrado una tierra vaciada. Lo sé, pandemias, es un concepto difícil de entender, pero créanme. Por ejemplo, las pandemias habrían debilitado y desestabilizado a los imperios azteca e inca y habrían hecho la conquista mucho más fácil. La cosa es que esta teoría cambió el rumbo del debate, porque aunque antes la gente se pensaba que a la llegada de los europeos no había tanta gente viviendo en América, ahora las estimaciones empezaban a ser de entre 90 hasta, a veces, incluso 140 millones de personas. Y claro, la muerte de tanta gente en un periodo tan corto de tiempo y en un contexto de colonización necesitaba una explicación. Para algunos, como el historiador David Stannard, la muerte de tanta gente en un contexto de conquista solo podía ser llamado genocidio. Pero para otros, la teoría del suelo virgen básicamente exculpaba a los europeos de todo tipo de intencionalidad. La culpa es de los gérmenes, que los disfrazan de genocidas. Al centrarnos en los gérmenes, el proceso de conquista y colonización se termina caracterizando como algo inocente, como casi una reacción natural a encontrarse todo vacío. Los conquistadores pasan a no tener ningún tipo de intencionalidad o de agencia en la destrucción de los modos de vida indígenas. Puede que hubiera violencia, pero es una nimiedad en comparación con lo que fue un accidente biológico. Señor, estaba
así cuando llegue, ¿eh? La cosa es que, bueno, en nuestro año del señor 2021 sabemos que hay más factores que influyen en la mortalidad ante una enfermedad que simplemente tu sistema inmune. Y los investigadores llevan años centrándose no tanto en, oh, bueno, llegaron las enfermedades, como en la interacción de factores que pudieron hacer más vulnerables a los indígenas. Cosas como la esclavitud, los trabajos forzados, las movilizaciones forzosas, la guerra, las hambrunas, la dieta... Sí, podemos decir que en el primer contacto la alta mortalidad de los indígenas se debió a una falta de defensa inmune, pero esto es algo más difícil de sostener en los siglos siguientes, donde siguió habiendo oleadas y epidemias localizadas. Y no es porque no supieran cómo funcionan las enfermedades, quiero decir, yo no tengo ni idea de cómo funcionan los virus, pero sé que si viene alguien y de repente todo el mundo en el pueblo empieza a enfermar, a lo mejor ese alguien hay que hacer como con un ex tóxico. Bloca el Facebook, bloca el WhatsApp, bloca el Instagram, bloca Instagram, bloca. Por ejemplo, cuando a mediados del siglo XVI los exploradores o comerciantes españoles se aventuraron por la frontera noroeste de Nueva España, lo que hoy es Arizona, se encontraron con grupos como los Hopi o los Chihuahua que, al empezar a sufrir epidemias, se retiraron y se aislaron y empezaron a rehuir a los españoles. E incluso sabemos que muchos de estos grupos, como los Cherokee, tenían sus propios rituales de cuarentena. Aislar a quien está impuro del resto del grupo no necesita de una complicada teoría científica. Hubo regiones donde estas epidemias tuvieron un fuerte impacto desde el principio, mientras que otras permanecieron aisladas hasta mucho más adelante. En otras, las epidemias no tuvieron tanto efecto, pero en algunas, pues la población local estaba mucho más vulnerable por ejemplo, los trabajos forzosos. En la zona azteca o la andina, por ejemplo, hubo bastantes más epidemias más continuadas y más mortales que en otras zonas. No solo por la mayor densidad de población, sino también porque la caída del Imperio Azteca y el Imperio Inca provocó la caída de la infraestructura. Mucha gente se quedó de repente aislada o se interrumpieron las rutas de comercio local y eso se tradujo en hambrunas y que la gente estuviese más débil. Además de eso, las guerras, los conflictos entre los bandos de españoles o los trabajos forzados en las encomiendas o la mita debilitaron aún más las defensas de la población local, que hizo que estas epidemias fuesen aún más virulentas entre los indígenas. Ay, supongo que las desgracias nunca vienen solas. Y el desastre demográfico no fue solo una cosa del primer contacto. Por ejemplo, Charles Gibson estima que en el Valle de México en 1520, antes de la llegada de Cortés, habría 1,5 millones de personas viviendo. En 50 años, esta cifra habría caído a unas 325.000 personas, pero seguiría habiendo caídas hasta 1650, cuando estima que habría unas 70.000 personas, y solo a partir de entonces podemos hablar de un incremento más o menos continuado y sostenido. En el caso del Imperio Inca se estima que en la zona vivían entre 5 y 9 millones de personas antes de la conquista, número que cayó al millón en la segunda mitad del siglo XVI, después de la conquista, pero que siguió cayendo, ya que en 1620 eran unos 600.000 habitantes en la zona. La población indígena disminuyó en un 93%, y el caso más exagerado fue en la costa, que quedó casi despoblada de indígenas. Y no era una cosa simplemente de es que no tenían defensas naturales, sino que el propio sistema de explotación colonial empeoraba sus condiciones de vida y les hacía más vulnerables. E incluso en la propia época eran conscientes de esto. Frailes como Toribio de Benavente hablaban sobre las 10 plagas que habían asolado México como si esto fuese la Biblia. Y no hablan solo de la plaga de la viruela o el sarampión, también hablan de la plaga de la guerra, de la hambruna posterior, de la plaga de los capataces de las encomiendas, de los tributos excesivos, del hambre por oro, de los trabajos forzados en la mina o de los trabajos forzados y sin compensación para la reconstrucción de la Ciudad de México. Y todas estas son cosas que contribuyeron a la caída de la población, no solo los virus. En otras zonas, como Paraguay, la población guaraní fue protegida de algunos de los peores efectos de la colonización con el papel de las misiones jesuitas que no permitieron que se implantase el sistema de trabajos forzados. Ahí, casualmente, los virus hicieron menos de las suyas. No sé, debe ser que tener una dieta más o menos sana y no estar forzado a trabajar en la mina, pues ayuda. O a lo mejor es que los jesuitas repartían LK6 inmunitas, no sé, nunca lo sabremos. Es decir, no hay un único modelo de impacto, ni un único factor. En la zona del Caribe, donde primero llegaron los españoles, el desastre demográfico se dio en todo su esplendor. No solo las enfermedades, también la esclavitud, los trabajos forzados, las relocalizaciones forzosas o el rapto de mujeres en edad fértil contribuyeron al desplome de la población. Gonzalo Fernández de Oviedo, el primer cronista general de las Indias, escribió: «Esta gente de su natural es ociosa y viciosa, e de poco trabajo, e melancólicos, e cobardes, viles, e mal inclinados. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias, y a otros se les recrecieron tales dolencias,
en especial de unas viruelas pestilenciales que vinieron generalmente en toda la isla, que en breve tiempo los indios se acabaron. No nos quedan indios, niños, solo esclavo africano. Sabiendo todo esto, ¿podemos hablar de genocidio en este caso, siendo que no había intencionalidad de exterminio? Bueno, algunos argumentan que la intencionalidad no tiene que emanar de un estado totalitario y que también podría haber venido de particulares, y que no hace falta una intencionalidad de exterminio, sino también prácticas de deshumanización que al final llevan al mismo resultado. Se nos acabaron los indios, o al menos se destruyeron sus comunidades. Personalmente creo que la palabra genocidio no se aplica del todo a la situación y que utilizarla, aunque es efectista, sirve más a menudo como excusa, porque si dices genocidio la gente va a saltar con que no, que fueron los gérmenes y que no hubo intencionalidad y que hay de los ingleses. Y al final esto se utiliza para distraer del impacto demográfico o de la práctica intencional de deshumanización de la población nativa, del empequeñecimiento del sujeto colonial, que es lo que está en la base del sistema. Es cierto que no hubo una intención de exterminar a todos los indígenas porque, bueno, un cadáver no saca plata de las minas ni cultiva los campos. Y tal vez los términos que se apliquen mejor sean los de genocidio cultural o etnocidio, la práctica intencional de destruir la identidad de un grupo o de negarles la capacidad de disfrutar y transmitir su propia cultura, lengua o religión. Su objetivo es la asimilación cultural. El etnocidio se basa en la creencia de que la cultura propia es superior que la de los grupos dominados, que necesitan recibirla para mejorar. Y esto también nos lo encontramos, de hecho está en la base de la colonización de América. Pero volveremos a esto más adelante. Vale, sí, es cierto que la conquista en sí pudo ser algo violenta y que las cosas se salieron de madre por unos pocos aventureros sueltos. Pero ¿qué conquista no es violenta? Además, el mundo en aquel momento era más violento. No podemos juzgar el pasado con la moralidad del presente. ¿Por qué no queda ron? Ay, sí, es cierto. Las conquistas suelen ser violentas, y no nos conviene condenar una conquista de hace 500 años. Pero no porque no podemos juzgar el pasado con la moralidad del presente. Quiero decir, no es como que hasta la Convención de Ginebra a todo el mundo le parecía genial eso de pegarle un tiro al vecino. Esta idea de que hoy somos más morales y menos violentos que en el pasado, bueno, daría para otro vídeo, pero no nos vamos a enrollar con eso. Pero básicamente no os la creáis. Quiero decir, precisamente porque en la época hubo una condena moral de la conquista, nace toda esta idea de que el Imperio Español fue bueno en realidad, porque intentamos proteger a los indígenas, porque las leyes de Burgos, porque las leyes nuevas, porque nos preguntamos si los indios tenían alma. Así que si estamos juzgando con la moralidad del presente, tal vez tengamos que juzgar todo, no solo una parte. Sí, la conquista tuvo momentos bastante dignos de un episodio de Juego de Tronos. Tenemos fuentes que nos hablan de cómo Cortés mandó hervir los cadáveres de los indios para hacer sebo con el que curar a sus tropas y caballos. Pedro de Carranza nos habla de cómo Nuño de Guzmán utilizaba perros para amenazar a los señores indígenas exigiendo tributos en oro. Conocemos el carimbo, que era marcar con un hierro al rojo vivo a los indígenas, a menudo en la cara. Y todo esto sin citar a nuestro exagerado favorito Bartolomé de las Casas. O episodios como la matanza en el Templo Mayor, en Tenochtitlán. Durante la celebración de un festival, los españoles que se habían quedado en la capital azteca, dirigidos por Pedro de Alvarado, sellaron las salidas para masacrar a todos los que se habían quedado dentro de la plaza, a lo boda roja. Oh, sigo haciendo referencias a Juego de Tronos en 2021, por favor, matadme. En el Caribe, Colón fue particularmente violento tanto con los indígenas como con sus propios hombres, razón por la cual fue llevado a la península en cadenas y acusado de tiranía. Pero es que no se trata de juzgar la violencia de la conquista. Bueno, en realidad, no se trata de juzgar nada. Yo no suelo juzgar, de verdad, me lo dijo un test de BuzzFeed, soy más una Phoebe, no una Mónica. Y ahora referencias a Friends, de verdad, por favor, que alguien ponga fin a mi sufrimiento. Se trata simplemente de entender los sistemas de dominación que vinieron con la conquista y, sobre todo, después de ella. Cosas como las encomiendas o las mitas o los sistemas de casta y las consecuencias que tuvieron, y en muchos casos, consecuencias que siguen teniendo. ¿Pero una conquista violenta sobre qué? Porque claro, nos olvidamos que los aztecas hacían sacrificios humanos, y Cortés, de hecho, solo pudo conquistar Tenochtitlán porque contó con la ayuda de los tlaxcaltecas. Fue una liberación, la conquista la hicieron los propios indios. Cariño, ¿cómo voy a olvidar lo de que los aztecas sacrificaban humanos si es el comodín favorito para decir que la conquista en realidad fue buena? Cuando usamos lo de es que sacrificaban humanos, estamos hablando de algo que ocurría solo en algunos grupos. El Imperio Azteca sí lo hacía, y en los Andes podemos encontrar pruebas en la zona de Chimú o con el Imperio Inca. Pero ¿sabéis qué
que bueno, que el continente este es tela de grande, ¿no? Quiero decir, os enorgullecéis muchísimo de lo grande que fue el imperio. Pues mucho territorio, mucha gente, muchas prácticas distintas. Que además el imperio no se justificó en vamos a acabar con el canibalismo y los sacrificios humanos y vamos a liberar a los pueblos. Obviamente había prácticas que eran tan violentas o más que lo que trajo el imperio español. Sobre todo si estamos hablando del imperio azteca o el imperio inca, porque estamos hablando de imperios, sociedades donde un grupo se impone sobre otros. Así es, soy imperiófobo, tengo tendencia a desconfiar de estados que están organizados de forma jerárquica con un poder supremo a la cabeza. No sé, llamadme loco. Pero bueno, de eso podemos hablar de otro día. No hay, en esencia, diferencia apreciable entre la imperiofobia y el antisemitismo o cualquier otra forma de racismo. Mamen, por favor, contrólese. Pero es que nadie va a pensar en los pobres imperios. Mira, no tengo tiempo para discutir tonterías, Mamen, o señalar que las fobias necesitan de una estructura de poder que las perpetúe y codifique. Lo de leer a Foucault, sí, eso para otro día. Se tiende a utilizar el imperio azteca como base y ejemplo y se extrapola todo. Que por cierto, el término más adecuado en realidad no es imperio azteca, sino triple alianza, porque estamos hablando de una confederación de distintos grupos étnicos en torno al lago Texcoco. Pero bueno, si me pongo a hablar de terminologías y de Well Actually, pues ya os pierdo a todos, así que vamos a decir Imperio Azteca. Y es cierto, el Imperio Azteca se imponía y explotaba a muchos otros pueblos de la zona central de lo que hoy es México, que no era un grupo étnico unificado, sino muchos pueblos. Pero no creo que podamos anotarnos puntos porque quitamos a un poder explotador. La crueldad ejercida por el anterior faraón ya es del pasado. Si lo que se hizo fue imponer a otro. Una nueva ola de moderna crueldad inundará esta perezosa tierra. Y eso de que la conquista la hicieron los indios, bueno, a ver, Cortés utilizó la diplomacia y la astucia para ganarse el favor de algunos pueblos como aliados para derrocar a los aztecas, pero en otros casos a otros pueblos les exigió el pago de tributos para marchar a la guerra, como nos cuenta el códice de Huejotzingo. Y sí, otros pueblos como los tlaxcaltecas, que no estaban bajo dominio azteca, se unieron a los españoles como aliados. De hecho, los tlaxcaltecas llevaban años resistiendo con éxito tanto a los aztecas como a los españoles, y su forma de gobierno era muy distinta de la de los mexicas. Tenían asambleas públicas sin reyes ni señores en las que tomaban decisiones. Y la decisión de apoyar a Cortés fue muy controvertida, porque se veían lo que podía venir. Gritó Xicoténcatl. Donosa cosa sería que, estando nosotros habituados a tanta esterilidad, viniésemos a ponernos en mayores trabajos, haciéndonos esclavos para sustentar los advenedizos. No es, pues, razón que los que derramamos nuestra sangre por defender nuestra patria y vivir sin servidumbre, metamos en ella, por nuestra voluntad, quien nos haga tributarios. Esto nos lo cuenta una crónica de 1560, momento en el que los habitantes del Valle de México ya habían comprobado los efectos de la conquista, que habían quitado a un mal, pero había llegado otro. Y aún así, es cierto, los tlaxcaltecas mantuvieron ciertos privilegios y su fama de conquistadores durante el resto del periodo colonial, porque se habían unido a los españoles como aliados en pie de igualdad, mientras que en otros casos, como ya hemos visto con Huejotzingo, fue un tributo obligado. También tendemos a pensar que la conquista fue la conquista de los imperios azteca e inca y ya está. 50 años de conquista y 200 años de generoso imperio constructor. Pero muchas zonas indígenas se resistieron durante décadas e incluso siglos. La última ciudad maya no fue conquistada hasta 1697. En el norte de México, la guerra chichimeca se prolongó hasta 1600 y provocó la destrucción o refundación de varias ciudades coloniales. La zona de la selva amazónica del Perú nunca fue realmente conquistada, y a mediados del siglo XVIII la rebelión de Juan Santos Atahualpa, un mestizo y líder quechua, hizo que se abandonase todo intento de dominar la selva peruana. Hubo resistencias armadas también en zonas como Chile y otras más pacíficas en las que los indígenas se resistían a la aculturación o la pérdida de sus tradiciones. La cosa es que el Imperio Español se expandió por zonas muy diversas, con formas de organización distintas, y el imperio se adaptaba a lo que se encontraba. En zonas como el Valle de México o el Imperio Inca había más población y ya había una estructura de dominación que se podía adaptar a las nuevas necesidades del imperio. En zonas como el suroeste de Estados Unidos, la población indígena estaba más dispersa y en grupos más pequeños, por lo que el avance fue mucho más lento. Claro, pensamos que todo el imperio fue como Ciudad de México o Acapulco y luego dibujamos mapas donde el imperio va desde Alaska hasta Tierra del Fuego y nos venimos súper arriba, pero que hubiese 2 españoles perdidos en Oregón no quiere decir que todo el mundo ahí se levantase cada mañana jurando lealtad a Felipe II o a la tortilla de patatas. En estas zonas más remotas, más que una conquista directa, lo que se hizo fue primero una fase de contacto o intercambios comerciales si había interés en lo que ofrecía la zona.
y sobre todo a partir del siglo XVII se implantaban misiones para la conversión y relocalización forzosa de los indígenas para concentrarlos en unos pocos sitios. Aunque eso de concentrarlos suena bastante feo, así que solemos llamarlo misionización o como se llamaba en la época, reducciones. En estas reducciones se tomaba a todos los indígenas que vivían en un territorio bastante amplio y se les obligaba a mudarse para vivir en un único pueblo, que se llamaba la reducción. Es como una reducción al Pedro Ximénez, pero más problemática. En zonas como Guam y las Marianas fue parecido. La población indígena vivía en grupos pequeños, dispersos y más o menos igualitarios. Lo que hicieron los jesuitas fue concentrar a todos en una isla y reestructurar su forma de vestir, sus casas o sus prácticas sexuales. Se levantaron escuelas para niños y para niñas donde se les enseñaba a rechazar las conductas de sus padres. Es decir, lo que se buscaba era desmantelar los modos de vida nativos. Y esto no deja de ser violencia, porque se hacía de manera forzosa. Y no estoy utilizando el término violencia de esa manera metafórica y pedante, en plan, es que es violencia ontológica. No, estoy hablando también de violencia física, de latigazos y azotes a quienes no obedecían y querían mantener sus modos de vida, o de quema de las casas públicas y de espacios de vida tradicional indígena. Parte 2. ¿Explotas o esclavizas? Pero se prohibió la esclavización de los indígenas casi desde el principio. La propia Isabel la Católica lo dejó explicitado en su testamento, que no se hiciera daño a los indios porque eran sus vasallos. Vale, sí, algunos conquistadores, sobre todo al principio, pues buscaban solo ganancia personal. Pero la corona en todo momento intentó proteger a los indígenas de estos abusos. Así que estás de acuerdo. La libertad individual sin ningún tipo de control colectivo lleva inevitablemente a explotación y abusos. Interesante. A ver, lo de la prohibición de esclavizar a los indígenas es algo más complicado que una cita en el testamento de Isabel la Católica diciendo no hagáis daño a mis pequeños. De hecho, la situación de los indígenas fue desde el principio bastante confusa. En su primer viaje, Colón describió a los indios taínos como los más pacíficos y los mejores vasallos que podría desear la reina. Pero cuando se dio cuenta de que la mayor riqueza de esas tierras era la fuerza de trabajo, pasó a describir a los indios como malvados para justificar poder esclavizarlos. Su plan para rentabilizar sus viajes y su inversión era vender a los indios como esclavos en Sevilla. Así que respondiendo a esta pregunta de un manual de economía, supongo que sí, podría decirse que Colón encaja en el perfil de persona emprendedora. No sabía yo que Cristóbal Colón compartiese tantas cosas con Amancio Ortega. No dejes que los derechos humanos hundan tus sueños. Isabel la Católica luego le prohibió la venta de esos indios al considerar que eran sus vasallos y no podían ser esclavizados. Pero luego, en 1501, se permitió la esclavización de los indígenas que fuesen considerados caníbales, porque sí, interesaba proteger a los vasallos, pero también que las indias fuesen rentables. 2 años después, mientras aún vivía Isabel la Católica, se permitió que se trajesen indios como esclavos a la península siempre que el gobernador testificase que el indio iba ahí por voluntad propia. ¿Qué dirás? Bueno, a ver, ¿quién iba a creerse que alguien se esclavizaría por voluntad propia? Pero luego aquí todos tenemos un perfil en LinkedIn. Y aun los que mantenían la condición legal de ser libres eran forzados a trabajar, como vemos en la Real Orden de ese mismo año. A causa de la mucha libertad que tienen, los indios huyen de los cristianos y no trabajan. Por lo tanto, mandé que los apremiéis a trabajar, para que el reino y los españoles se enriquezcan, y los indios se conviertan al cristianismo. Se les pagará un jornal diario que por vos fuera tasado, lo cual hagan y cumplan como personas libres, como lo son, y no como siervos. Y haced que sean bien tratados los indios. Ah, que se les pagará un jornal, vale, eso es bueno, eso es muy bueno. Qué bueno el imperio. Lo de que sea por obligación a causa de la mucha libertad que tienen, o lo de que sea para que el reino y los españoles, que no los indígenas, se enriquezcan, ya sabéis, lo que llamamos plusvalía. Pues eso ya tal. Esta cita, por cierto, la he sacado del libro de Gorritas McGee, al que obviamente le parece fatal que se critique la expansión de un régimen de explotación al trabajador. Es gracioso como todos somos superproletarios y materialistas hasta que se pone una bandera de por medio. En fin, durante los siguientes años las órdenes serían muy confusas. Nos encontramos orden tras orden prohibiendo que se trajese a los indios como esclavos a la península, lo cual nos habla más de cómo se incumplía la norma que de otra cosa. Y aún así, estas prohibiciones no impidieron la esclavización de los indígenas dentro de las propias Indias, donde nos encontramos cédulas permitiendo la esclavización de algunos indios. Por ejemplo, en 1508 se permitió la esclavización de los indios lucayos, en 1511 la de los caribe. Pero finalmente, tras varias denuncias a los abusos de los conquistadores, en 1512 se proclamaron las leyes de Burgos, donde se reconocía la naturaleza libre del indio. Suena bien, ¿no? Solo les llevó 20 años, pero problema resuelto. Ah, pero es que 2 años después se permitió esclavizar a los indios que ignorasen el requerimiento.
El requerimiento básicamente consistía en leer en voz alta a los indígenas que debían reconocer a Dios como su Señor y Salvador, y si se negaban, pues perder sus bienes, ser conquistados y esclavizados. Por eso es importante siempre leer la letra pequeña, queridos. El objetivo del requerimiento era dar cierta legitimidad y realidad legal a la conquista, pero claro, viene alguien a decirte en una lengua extranjera, muchas veces sin traductores, que aceptes y te conviertas a conceptos que para ti no significan nada, y pues tú me dirás. Por no hablar de las veces que simplemente gritaban el requerimiento desde la proa del barco y los indios ni podían escucharles. Es como si los guiris nada más llegar a Magaluf empezasen a gritarte que tienes que aceptar como único dueño y señor al Fish and Chips y el Marmite. Un pelín maleducado. Llegó un punto en el que en las Antillas, donde primero llegaron los españoles y se dio la conquista, empezaron a quedarse sin indios, tanto por las epidemias como por los trabajos forzados, y ya empezamos a ver leyes más destinadas a proteger al indio como si fuese una especie en peligro de extinción. Ya sabes, porque si te los cargas a todos, encima te toca importar esclavos desde África y es un lío. Es decir, no vemos una única tendencia hacia vamos a proteger al indio. Por ejemplo, en 1530 se prohibió incluso esclavizar a los indios que hubiesen sido capturados en guerra justa, pero 2 años después se revocó esta ley. Y en la Real Provisión del 20 de febrero de 1534 incluso se permitió marcarles con un hierro al rojo vivo. Y luego tenemos las famosas leyes nuevas de 1542, donde se prohibió esclavizar a los indios y se ordenó liberar a todos aquellos que habían sido esclavizados injustamente. Se nos informa que cuando se promulgaron las leyes nuevas, únicamente en la isla de la Española había más de 5.000 indios esclavos, y que las élites de las Antillas no recibieron la ley con una sonrisa, vaya. Pero qué raro que estuviesen emitiendo todas estas leyes si el asunto ya lo había resuelto Chabeli en su testamento 40 años antes. Mira que les gusta dar la matraca. Las famosas leyes nuevas tampoco resolvieron el asunto del todo, ni significaron que no se esclavizase a más indios. Por ejemplo, 60 años después tenemos otra cédula declarando que los indios araucanos de Chile eran rebeldes, y ordenando que se esclavizase a todos los niños y los varones mayores de 10 años y a todas las mujeres y niñas mayores de 9 años. Y por supuesto, marcarlos con un hierro al rojo vivo. Todo esto se hacía para que estas tribus se desintegrasen o desapareciesen, mezclándolas con otras o desperdigándolas por todos los virreinatos. Me pregunto si habrá un término para referirse a esto. Say it out loud. Genocide. Genocide. I'm not hearing it, Liz. Nada, no se me ocurre. Y estas protecciones tampoco iban al indio en sí, iban al indio siempre y cuando se convirtiese al cristianismo. Si no lo aceptaban, como los indios araucanos en Chile o los lacandones en Guatemala, pues guerra y esclavitud. Y si lo aceptaban, pues tendrían que renunciar a una gran parte de sus costumbres. Es como si alguien llegase de repente a tu casa y te ofreciese 2 opciones: o comerte un sándwich de mierda o recibir una colleja todos los días. Pues francamente no hay opción buena. A la larga, sí, todas estas medidas consiguieron evitar que las Indias se convirtiesen en un mercado de aprovisionamiento de esclavos para ir a Europa, pero no evitaron que los indios viviesen en regímenes de explotación o incluso de esclavitud en sus propias tierras. Y ya sabes, estamos hablando de los indios, porque los negros... pues ya tal. Vale, puede que el sistema no fuera perfecto, pero la corona hizo un intento tras otro por proteger a los indígenas. Carlos I incluso detuvo la conquista durante 6 años hasta que se dirimiera el asunto de la moralidad de la conquista, en la famosa Junta de Valladolid. Bueno, el debate sobre la naturaleza del indio tuvo muchas causas más allá de la moralidad o los derechos humanos. La principal es que la legitimidad de la conquista estaba basada en la autoridad del Papa. El Papa le había dicho a los reyes católicos: venga va, podéis tener todo este continente lleno de gente, pero solo si les evangelizáis y les convertís al cristianismo. La base material y lo que movía la conquista era el aprovechamiento de la fuerza de trabajo y el tráfico mercantil entre el mundo indiano y la península. La conversión de los indios era la cobertura ideológica. No sé, llamadme marxista, pero me gusta entender las causas materiales. Quiero decir, vale, sí, queremos sus cosas que trabajen para nosotros, pero ¿habéis visto cómo visten? ¿Cómo se comportan? Necesitan a Jesús. La monarquía católica había conseguido que le dieran la autoridad absoluta en la conquista de un continente porque, teóricamente, el objetivo era convertir a todas esas pobres almas perdidas al cristianismo. Si las prácticas no se ajustaban a la moral cristiana, el derecho de Castilla al dominio no estaría justificado. Por ejemplo, en 1562, el virrey de Perú informa de que había frailes y religiosos llamando a la rebelión y que las Indias deberían ser gobernadas por el Papa. Ahora, sí nos puede parecer algo sorprendente que Carlos I ordenase parar la conquista hasta que se resolviese el asunto de la legitimidad y la moralidad, pero también hay otros factores a tener en cuenta. La conquista se había dado bastante rápido y en manos de agentes privados en muchos casos, y como era lógico, se estaba yendo de madre.
Además de los curas llamando a la rebelión en favor del Papa, en ese momento el área maya acababa de pacificarse tras la Gran Revuelta Maya. En la zona central de México había estallado la Guerra del Mixtón en 1540, en la que varias tribus chichimecas se sublevaron contra los castellanos por los abusos de los encomenderos. En los Andes había una dura guerra entre bandos de conquistadores y las revueltas de los encomenderos, por no hablar de la resistencia de los incas de Vilcabamba, que seguían reclamando que el imperio inca vive, la lucha sigue. Vamos, parar la conquista para poner bajo control la situación y evitar más rebeliones tampoco venía mal. Ya sabes, a veces el ritmo de la vida nos sobrepasa, tenemos que pararnos, respirar, contar nuestras bendiciones y... Bueno, yo creo que eso simplemente es lo que fue la Junta de Valladolid, un ejercicio de mindfulness. Idea para paper, mindfulness en el siglo XVI. Bueno, ¿qué más da por qué fuera? Porque al final el resultado fue el mismo. En este debate se resolvió el asunto de la naturaleza del indio, y años antes Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca habían reformulado el concepto del derecho natural y lo habían extendido a todos los hombres. Los españoles inventamos los derechos humanos. A ver, la controversia de Valladolid giró en torno a 3 puntos. La legitimidad de la soberanía española en las Indias, el derecho a conquista y temas morales ligados a la naturaleza del indio. Y sí, estos debates son muy interesantes en la historia de la filosofía, porque nos encontramos dos posturas enfrentadas y encabezadas a un lado por Bartolomé de las Casas y al otro por Ginés de Sepúlveda. Ya sabéis, por un lado los hiper woke diciendo que los indios tenían alma y eran personas, y por otro los que decían que eran pueblos inferiores que se merecían ser conquistados y dominados por los pueblos superiores y más perfectos. ¡Claro que la conquista era justa! ¿Cómo no va a ser justa? Tales son las gentes bárbaras e inhumanas, ajenas a la vida civil y a las costumbres pacíficas. Y será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que merced a sus virtudes y a la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se reduzcan a vida más humana y al culto de la virtud. Y si rechazan tal imperio, se les puede imponer por medio de las armas, y tal guerra será justa según el derecho natural lo declara. Ginés, cariño, con ese discurso ni te acerques a Twitter, te comerán vivo. Este debate es realmente interesante, pero por sí mismo. Para algunos investigadores ilustra a la perfección una transición entre un pensamiento más medieval, defendido por las Casas, que es esta idea de salvación universal a través de Cristo para formar parte del Populus Christianus, y una idea más renacentista o más de la Edad Moderna, defendida por Ginés de Sepúlveda, que rescata el concepto de la guerra justa defendido por Aristóteles. Que el ser humano es definido por la razón, pero hay algunos más racionales y por tanto superiores y más humanos que otros, que son esclavos naturales. No es que unos estuviesen más adelantados o que los españoles fuesen más woke, sino que estamos en un momento de cambio en la historia del pensamiento. Pero mira, si queremos reclamar que los españoles inventamos los derechos humanos, aunque no haya una continuidad real entre Francisco de Vitoria y la ONU, también vamos a tener que reclamar las posturas del otro bando, y que fueron una de las primeras expresiones de que Europa tenía una misión civilizadora, de forma no muy distinta como lo hicieron los ingleses y los franceses en el siglo XIX. Quiero decir, o todo o nada, queridas. Pero bueno, este enfrentamiento tan épico, tan titánico entre las grandes mentes pensantes de la época tuvo que tener un resultado increíble, tuvo que tener un impacto que marcaría el rumbo del imperio, ¿no? Quiero decir, se ha parado la conquista para esto, o sea que vamos a ver, ¿quién ha ganado? Por favor, redoble de tambores. ¡Nadie! Los teólogos votaron en favor de las Casas, mientras que los juristas votaron en favor de Ginés de Sepúlveda, así que el resultado se quedó en 2 informes y en ambos bandos diciendo no, hemos ganado nosotros. Supongo que no es tan distinto de las conferencias académicas de hoy en día. La verdadera victoria en realidad fue de los centristas. ¿Son los indios personas racionales con alma o unos bárbaros indecentes que necesitan de la superioridad de los europeos? Supongo que nunca lo sabremos. Ambos bandos parecen dar razones de peso. A ver, no, decir eso tampoco es justo. Sí que hubo algunos resultados emergiendo de la Junta de Valladolid, como por ejemplo la creación de la figura del protector de indios, aunque sus efectos fueron bastante limitados. Quiero decir, si vas a parar la conquista para un debate, párala, pero parar pana es tontería. De todas formas, no sé por qué, pero me parece algo generoso decir que se inventaron los derechos humanos cuando tienes que importar esclavos negros para sostener tu sistema o hablas de la mala disposición de la gente según su mezcla de sangre. Pero qué sé yo. ¡Pero es que ya había esclavos antes! ¡Wow!
¡Qué aclaración tan perspicaz! Así es, lo que pasa es que en el Nuevo Mundo la esclavitud se convierte en la base del sistema y en una parte fundamental de la acumulación de capital por parte de las élites criollas y europeas. Al final de la Edad Media, la trata de esclavos, aunque se daba, no era una parte integral y necesaria del sistema, porque no había un comercio regular de esclavos, sino que dependía en muchas ocasiones de la actividad de piratas o contrabandistas o conflictos locales. Los esclavos estaban de temporada, me los quitan de las manos, es decir, no podías confiar en un suministro estable de esclavos para que, por ejemplo, trabajas en tus minas. Pero eso no es lo que nos encontramos en el Nuevo Mundo. En 1518, cuando en las Antillas estaban empezando a quedar sin indios por epidemias y por trabajos forzados, una de las primeras medidas fue aprobar la importación de 4.000 esclavos africanos. Los esclavos negros fueron muy importantes en las minas y la extracción de metales preciosos en Zacatecas, Taxco, Guanajuato o Pachuca, o la producción de azúcar en Orizaba y Morelos. En las Islas Canarias, la importación de esclavos negros fue fundamental para mantener las plantaciones de azúcar que hacían de las islas algo rentable. Y los esclavos eran enterrados en sus propios cementerios, no con los demás. En 1527, tras una epidemia de varicela que había diezmado a los indios, se tuvo que traer esclavos a Panamá, Nata o al puerto de Honduras. Y digo se tuvo que como si fuese una obligación porque sí, he ahí la naturaleza de un imperio colonial. ¿Te has quedado sin indios a los que explotar? ¡No pasa nada! ¡Trae negros! Dios, como me saquen esto de contexto. Los cálculos más conservadores estiman que únicamente en el periodo entre 1570 y 1640 se introdujeron en el Virreinato de Nueva España a través del puerto de Veracruz entre 250.000 y 300.000 esclavos de las costas del África Occidental. El sistema vivía de esta explotación. Y esto es cierto para la Edad Moderna y el colonialismo en América, tanto para el Imperio Español, como para el Imperio Portugués, como para el Imperio Inglés, como para el Imperio Holandés, como para cualquier facción que pudieses jugar en el Sid Meier Pirates. Aunque, siendo sinceros, yo solo jugaba por el minijuego de bailar con la hija del gobernador. Así es, gira, otro lado, atrás. Dios, ¿recordáis bailar con alguien? Me pregunto si seguirá consistiendo en pulsar teclas en un teclado alfanumérico. Lo importante era que la maquinaria de extracción de recursos no se detuviera, y de hecho, aunque hemos hablado de normas y leyes que se impusieron para no esclavizar a los indígenas, había otras tantas instituciones que garantizaban que los indígenas, sobre todo en algunas zonas, en la práctica vivieran como esclavos. Y esto no es algo que diga un woke social justice warrior de colonial con la mentalidad del siglo XXI. Estas prácticas escandalizaban a mucha gente incluso en la propia época. En el siglo XVII, Orellana comentó cómo en la zona de Perú, si seguían con esa explotación, iban a convertir a esos pueblos en cadáveres. Juan de Solórzano y Pereira, enviado a las Indias como consejero de la corona unos 100 años después de toda esta controversia de Valladolid y las leyes nuevas, reconocía los derechos que se habían garantizado a los indios, pero que la contradicción entre las normas y la práctica era algo generalizado. No una excepción en la que unos pocos pilluelos se saltasen la ley, sino que la libertad de los indios era en la mayoría de los casos solo de palabra, y que no pocos españoles de la península los explotaban hasta reventarlos con la ambición de hacerse ricos rápidamente. Pero si vamos a hablar de sistemas de explotación, supongo que tendré que centrarme en el top 2, la encomienda y la mita. La encomienda era un sistema por el cual a un español, el encomendero, se le daban un número de indígenas que debían trabajar para él como pago por haberle hecho conocer la gloria de Dios. Los nativos se convertían en siervos del encomendero de forma perpetua. No suena justo, pero las cosas en el antiguo régimen rara vez lo eran. Las leyes nuevas de 1542 supuestamente prohibieron las encomiendas, pero esto no sentó muy bien, hubo revueltas de encomenderos. Así que en la práctica tenemos que este sistema sobrevivió en algunas zonas como México o Perú, donde incluso siglos después se siguieron dando nuevas encomiendas. Ahora, la mita. La mita era un sistema del Imperio Inca por el cual se pagaba tributo por medio del trabajo forzado en las tierras estatales o las dedicadas a las huacas, en las minas y el ejército. Es decir, tú eres el pringao del pueblo y el señor del pueblo te manda para trabajar un tiempo a servicio del emperador inca. A cambio, el inca, el emperador o los curacas, los gobernadores, vaya, organizaban fiestas y banquetes para tener a todo el mundo contento y a las élites locales les regalaban tejidos. Y el Imperio Español decidió que este sistema le gustaba y una vez desapareció el Imperio Inca, decidieron recuperarlo. ¿Veis? Para que luego digáis que el Imperio Español no quiso mantener las tradiciones locales. #JustImperioThings.
Bueno, en realidad, como en todo revival, decidieron actualizar un poco la mita. Ahora, por ejemplo, era solo para la minería, y encima la minería profunda. Aparte, la mita inca era explotadora, pero en la mita 2.0 se quitaron además algunas partes como la de celebrar banquetes o fiestas comunitarias. Que digo yo, que si me vas a forzar a ir a la mina, pues que menos que me invites a una copa. Aparte, cada comunidad tenía que mandar un número determinado de mitayos o pagar para que se les eximiese de mandar a gente por ese turno. Los mitayos recibían una paga, pero era muy inferior a la que recibían los que iban a trabajar libremente con contratos particulares. Así que, ¿a quién convenía la mita? Pues a los propietarios de las minas, que se ahorraban un pastizal en salarios. Las dos mitas más importantes eran la de la mina de Azogue de Huancavelica y, sobre todo, la de la mina del Potosí, la enorme mina de plata de la que dependía la economía de todo el imperio. Hacia finales del siglo XVI se enviaban unos 14.000 indígenas al año a la mina del Potosí y unos 3.000 a la del Huancavelica, a unas preciosas vacaciones en alta montaña. El azogue, por cierto, es altamente tóxico, por lo que tenemos incluso en la propia época a gente como Pedro de Oñate denunciando que la mita de Huancavelica es una condena a muerte y la principal razón para la disminución de la población indígena. El sistema de la mita incluso causó la oposición de los encomenderos, porque claro, querían a los indígenas en sus encomiendas trabajando para ellos, no en la mina muriéndose para la corona. Es como ver a dos niños peleándose por torturar a la misma muñeca. Resulta casi hasta tierno. La mita no fue solo una de las principales causas de muerte, sino también una de las principales causas de desestructuración de las comunidades indígenas. En 1612, Luis Vega nos cuenta cómo muchos indígenas huían, se suicidaban o incluso morían de tristeza por ir a la mita. En muchos pueblos los mitayos huían para no ser reclamados, hasta el punto que en el siglo XVIII las tierras que habían quedado abandonadas por los que huían de la mita empezaron a venderse entre los españoles en vez de dejar que se las repartiese el resto de la comunidad como había ocurrido hasta entonces. El Imperio Español dijo: «Exprópiese». Claro, esto de expropiar tierras comunitarias y vendérselas solo a los españoles pues también ayudó a que la riqueza se siguiese concentrando en las élites criollas. ¿Empezamos a ver el problema con los imperios? En la mita del Potosí, además, se impusieron cuotas y penas por no alcanzar esas cuotas. Tenías que sacar una cantidad de plata a la semana. A medida que se iban agotando las vetas más ricas, mucha gente no llegaba a alcanzar esas cuotas aunque tuviese a su mujer y sus hijos ayudándoles a picar. Y eso era deuda que iban acumulando, deuda de un trabajo al que habían sido forzados. La deshumanización de estos trabajadores indígenas era tal que a principios del siglo XVII nos encontramos con que el coste de la multa porque se te muriese alguno estaba incluido en el balance de costes y beneficios de los capataces. Y es así de fuerza que tengo de azotar los indios y quemarlos, o han de sacar lo que yo dijere, y aunque no lo haya, lo han de buscar en la mina o mueran los perros, que si la justicia me castigare por matar uno cada año o dos, ya sabemos que eso cuesta 200 pesos por cabeza, que es precio hecho como manojo de berzas. Y matando uno temen los demás, y sacan los montones que yo mando, y va a decir en eso cada año tantos 1000 pesos, con que hay para pagar los muertos y azotados y descalabrados, y sobra mucha plata. Usted tiene mentalidad de tiburón. La mita en Perú fue cayendo para el siglo XVIII. Hacia mediados de siglo nos encontramos con que en Potosí había más trabajadores voluntarios que mitayos. Pero esto no es una tendencia general porque estuviesen aprendiendo de los errores del pasado. En esa misma época nos encontramos con que en la zona de México la corona está dando cada vez más y más permisos para someter a los indígenas a trabajos forzados en las minas. Los dueños de las minas contrataban a operarios para ir por los pueblos de los alrededores para reclutar a todos los indios que no pudiesen demostrar que tenían un oficio y llevarlos a la fuerza a las minas a picar, maniatados si hacía falta. ¿Y qué otro nombre tenemos para los trabajos forzados? Efectivamente, falsos autónomos. Sí, había una ley diciendo que eso de enviar a los indígenas a hacer trabajos forzados no se podía hacer, pero igualmente ahí te encuentras al virrey dando permisos oficiales para hacer precisamente lo contrario. Así que a lo mejor el problema no es que hubiese gente que se saltase la ley o que no hubiese leyes protegiendo a los indígenas, sino que estas leyes tendían a ser ignoradas a veces incluso por la propia autoridad. Ahora, esto no es para que digamos, ¡ay! ¡Qué malos los españoles! ¡Pobrecitos indígenas! En zonas como el centro de México, muchas élites enviaban a los suyos y colaboraban con gusto con el sistema. Lo que tenemos que ver es que en el Imperio Español, como en cualquier otro imperio, se sistematizaron modelos de opresión, porque eran fundamentales para que el sistema en sí funcionase. Por ejemplo, en las minas de Potosí, los azotes y latigazos se hacían miércoles, viernes y sábado. No porque tuviesen TOC o porque era cuando tenían los látigos recién lavados o por la maldad de los españoles, sino porque... Siempre el castigo suele ser con igual rigor y crueldad, porque así está introducido en los minerales.
y principalmente en el Cerro de Potosí. Es decir, porque era una parte misma del sistema que podía mantener el imperio. Parte... ¿Por dónde? ¿Qué? ¡No! ¡Para! ¡Apágalo! ¡Apágalo! Pero el imperialismo de los españoles fue generador, buscaba reproducir las instituciones y estructuras de la corona de Castilla en los virreinatos, no simplemente extraer recursos o poner factorías como el imperialismo depredador de los ingleses. Ay, sabía que esto iba a llegar. A ver, para los oyentes que no estáis en Twitter y tenéis la enorme suerte de no haber oído hablar de estas tonterías de imperios generadores e imperios depredadores, un pequeño resumen. Básicamente es una distinción que este señor, llamado Gustavo Bueno, hizo en cuanto a la filosofía del imperio. Los imperios generadores serían el Imperio Español o Roma, que ocupaban las tierras que descubrían y fundaban ahí ciudades, universidades o implantaban la religión y la administración civil de la metrópoli porque lo que intentaban era reproducir el mismo sistema. Los imperios depredadores serían los imperios protestantes, como Inglaterra o Holanda, que creaban factorías o colonias que no regulan las costumbres indígenas, prohibían los matrimonios mixtos y no buscaban el desarrollo político de las sociedades que dominaban, sino simplemente extraer recursos. Y yo sé que a los Nazbols os encanta esto de decir que el Imperio Español fue un imperio generador porque lo dijo vuestro daddy Gustavo Bueno, y no voy a ser yo quien os quite la fantasía de satisfacer a vuestra figura paterna repitiendo lo mismo que dijo él sin un mínimo de análisis. Quiero decir, los Yankees tienen a Jordan Peterson, vosotros a Gustavo Bueno, yo a Deleuze. Cada uno suple sus carencias como puede. Decidlo de imperio generador si os hace felices. Espera, a esto le falta imperio. Ya estamos. Mucho mejor, mucho mejor. Lo que ocurre es que esto de imperios generadores o depredadores no tiene mucho sentido como categorías de análisis histórico. Para empezar, porque, como ya hemos visto, entre la teoría de las leyes y la práctica de las condiciones materiales del sistema, pues hay un pequeño salto. ¿Sabes? Cuando digo que estoy a dieta, por mucho que lo ponga en Instagram, eso no va a borrar la tarrina de helado que me acabo de zampar. No sé, supongo que alguien tendría que echarle un vistazo, mandar un inspector... ¿Defensor de indios? ¿Quieres ser generador? Querer es poder. Genera. Además, estos imperios controlaron zonas enormes y no suele salir muy bien cuando intentas gobernar todo de la misma forma. Y también estamos hablando de imperios que duraron siglos y cambiaron su forma de gobernar. Y de hecho, la distinta forma de imponerse tiene más que ver con la época y sobre todo las condiciones que se encontraron que con qué malos los ingleses o los españoles, o con que unos tuviesen una mentalidad más generadora o más depredadora. En el Imperio Español nos encontramos con la misma variabilidad. Como ya he dicho, no es lo mismo la zona azteca, densamente poblada y con infraestructura, que zonas como la Baja California o Guam, donde no vivía ni Dios y había que implantar misiones y reducciones que arrejuntasen a todos los nativos. Estas misiones en muchos casos no eran tan distintas a las factorías inglesas o portuguesas, pero claro, cuando toca decir que el imperio genera o depreda, nos fijamos más en unas zonas que en otras. Los ingleses empezaron la colonización de América tarde, e intentaron conseguir de forma acelerada lo que los españoles llevaban 100 años haciendo. Y no es lo mismo cómo fue su imperio en el Caribe, donde había un sistema señorial y plantaciones muy similares a las que tenían los castellanos, que lo que hicieron en Norteamérica. En la colonia de Virginia, aunque hubo intentos, la ausencia de plata o de mano de obra indígena no favoreció ese mismo imperialismo, sino que buscaron crear ciudades y centros de comercio que hicieran manufacturas. De hecho, es bastante gracioso, porque historiadores especialistas como John Eliot caracterizan al modelo inglés en Norteamérica como uno basado en el desarrollo, en lugar de en la explotación, que es lo que se había hecho en el Caribe. Es decir, que estas mismas factorías fueron un factor de desarrollo, de generación, supongo. Así que, ¿cómo llamamos al imperio inglés del siglo XVII? ¿Generador? ¿Depredador? ¿50-50? ¿Cómo genera? Delante el novio pa' que la vea... Hacia el final del periodo colonial, la mayor parte de la transferencia de capital en las colonias no era la metrópoli, sino entre las colonias. Es decir, que había una cierta autosuficiencia. Esto se podría utilizar como argumento para hablar de un imperio generador, como si las colonias fueran una startup. Este intercambio comercial, por un lado, permitía mantener unido el imperio, pero sobre todo, era clave para poder defender las zonas costeras o seguir explotando la minería y la mano de obra. No, esa imagen no la uses, que es de un grabado de los de Debris y nos van a llamar negro legendario. Siguiente. Tenemos que entender que esta generación de riqueza, si queremos llamarlo así,
También se debía al crecimiento, por ejemplo, de centros mineros para poder extraer y exportar plata a la metrópolis durante siglos. Los mineros necesitan ropa, necesitan comer, necesitan cosas. Sí, tratar de entender la economía colonial en términos meramente extractivos nos hace perder complejidad, pero entenderla en términos de simple generación hace lo mismo. Pero claro, utilizamos un ángulo u otro según nos... ¿Qué? Por otro lado, lo de imperialismo generador o depredador no permite estudiar y analizar las consecuencias del imperialismo en sí, porque las coloca en dos marcos estancos, donde unas consecuencias son buenas y las otras malas. Uno genera y el otro depreda. Para los gustavobuenistas, todo imperio generador tiene prácticas depredadoras y viceversa, pero hay una tendencia general, en tanto que se busca reproducir el sistema de la metrópolis o no. ¡Que se me cae el imperio! Pero la verdad suele ser más compleja. Por ejemplo, el colonialismo inglés o francés del siglo XIX sería depredador, porque lo que buscaba era extraer recursos y explotar la mano de obra local, ¿no? Pero, por otro lado, estos colonialismos muchas veces no tenían ningún tipo de interés por regular el ámbito de la vida privada de sus súbditos, o imponer sus modelos de familia o su religión. Esto permitió que algunos modos de vida precoloniales sobreviviesen hasta hoy en día. India fue brutalmente explotada por el colonialismo inglés, que provocó guerras, conflictos y hambrunas, pero por otro lado pudo conservar sus religiones. No estoy diciendo que eso sea bueno o mejor o envidiable. Los colonialismos ibéricos de la Edad Moderna sí tuvieron otro enfoque, que pasaba por colonizar los modos de vida también en el ámbito privado. Y por ejemplo, prácticas del imperialismo generador de Españita en zonas como las Marianas cambiaron de forma radical los modos de vida y de organización familiares e impusieron una subordinación femenina en una sociedad que previamente era bastante más igualitaria. Y ya ni nos vamos a meter en lo de que construir carreteras no suele ser tanto por desarrollo de las comunidades locales como suele ser por estrategia y por poder mover mejor a las tropas y controlar mejor el territorio. Quiero decir, que los ingleses también fundaron ferrocarriles en todas sus colonias en el siglo XIX, pero tú y yo sabemos que eso es solo una excusa. Que en la Nueva España yo sé que como se pusieron algunas escuelas para que fuesen los hijos de las élites, pues ya nos creemos que el objetivo no tenía nada que ver con la extracción de recursos en, yo que sé, las minas de Zacatecas o Potosí o explotar a nadie, supongo. Bueno, pero el Imperio Español sí que buscaba proteger las culturas locales. Por ejemplo, se enseñaban náhuatl en las universidades y la primera gramática del náhuatl se promulgó gracias a los españoles. ¡Ay, espera, déjamela a mí! Para empezar, que se llevaran las universidades no significa que no hubiese formas de educación superior o especializada en la América precolombina. El Imperio Azteca, por ejemplo, tenía sistemas como los Calmecac para los hijos de los nobles y los Telpochcali para los jóvenes del pueblo llano. El Imperio Inca tenía los Yachayhuasi, casas del saber donde se educaba a las autoridades en lengua, administración, leyes, poesía o el manejo de los quipus. Pero sí, si te hace ilusión, podemos decir que llevamos las universidades en tanto que son un sistema de educación específico nacido en un contexto específico, en este caso la Europa medieval. ¡Ea! De todas formas, ¿qué nos ha dado la universidad además de ansiedad y precariedad laboral? Por favor, si alguien tiene una respuesta, dejadla en los comentarios. Y sí, la corona llevó a cabo una labor de fundar colegios mayores y universidades en los virreinatos, y suena estupendo, pero hay ciertas restricciones que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, sí que es cierto que se abrieron algunos colegios destinados a la educación de los hijos de los caciques indígenas, como el colegio de Tlatelolco, donde se enseñaba no solo la administración virreinal, sino también medicina y se enseñaba la medicina tradicional náhuatl. Pero este proyecto, que fue bastante único, contó con mucha oposición desde el principio, hasta el punto que en tan solo 10 años perdió todo tipo de apoyo político y eclesiástico y entró en una rápida decadencia hasta que finalmente el colegio cerró sus puertas 50 años después de haberse abierto. El objetivo de crear esta educación superior, sobre todo en el siglo XVI, fue tener centros donde se pudiese enseñar teología para así favorecer la conversión y evangelización de los indios. Y lo mismo ocurre con enseñar náhuatl o redactar una gramática de la lengua náhuatl. Es más fácil convertir a los indígenas si entienden lo que estás diciendo. Idiomas, querida, aprende. Pero ya desde el principio, en 1585, el Tercer Concilio Mexicano prohibió la ordenación de los indígenas como sacerdotes, porque, ya sabes, no eran de fiar. Así que desde el principio no había demasiado incentivo para que los indígenas entrasen en estas instituciones. Mucha educación superior se daba en colegios mayores fundados por los jesuitas o a cargo del arzobispado, seminarios donde no podrían entrar los no españoles. Colegios mayores como el de San Bartolomé, fundado en 1605, incluso tenían explicitado cuál debía ser el origen étnico de los alumnos que ingresaban.
mandamos que las personas que entraren en dicho seminario sean pobres, españoles y de legítimo matrimonio, y de edad por lo menos 12, y que sepan leer y escribir, de buenas costumbres y habilidad, y serán preferidos con iguales partes de las dichas los descendientes de conquistadores. Muchos indígenas, sobre todo en los siglos siguientes, sí que acabarían pudiendo entrar en la universidad. Pero, por ejemplo, en México los libros de matrículas acreditan que, en realidad, fueron muy pocos los indígenas que entraron en la universidad si lo comparamos con el total de alumnos. Estas instituciones estaban pensadas para españoles y criollos. Incluso cuando la exclusión de indios y negros no fuese explícita, las desigualdades sociales y económicas creadas desde el inicio de la conquista hacían que, que tus compañeros de clase fuesen a juego con el papel en el que tomabas los apuntes. Por otro lado, no, la corona no se desvivió por intentar preservar las tradiciones locales, como si simplemente hubiesen intentado acabar con el canibalismo, los sacrificios humanos y ya está, el resto todo se preserva. Cambiaron sus formas de organización familiar, sus modos de agricultura, de pastoreo, cambiaron la arquitectura tradicional, porque claro, los recién llegados querían hacerse las casas como se las hacían en Castilla y no según la tecnología indígena, y bueno, sobre todo cambiaron la religión, porque claro, el objetivo era evangelizarles. Debe ser que lo único que hace falta para convertir a alguien al cristianismo es leerle la Biblia como si fuesen cuentos para ir a la cama. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Buenas noches. Se quemaron muchos documentos, libros y códices tanto durante la conquista como después. Fray Juan de Zumárraga, como primer líder inquisidor de la Nueva España, mandó quemar los archivos de Texcoco. En 1562, Diego de Landa ordenó hacer una hoguera inmensa de códices mayas en la ciudad de Maní, y años después, como obispo de Yucatán, ordenó quemar tantos libros como se encontrasen, así como otros tantos objetos sagrados. Estas quemas incluso continuaron en los siglos siguientes, a veces incluso por los propios indígenas que se encontraban con un códice que su familia había guardado en secreto, y siendo que ni sabían cómo leerlo y que existía el riesgo de que se les cayese el pelo si les encontraban con él, pues los quemaban ellos mismos. Así que nuestro conocimiento de los pensamientos precolombinos es una fracción muy pequeña de lo que había. Sí, los españoles preservaron algunos códices, por ejemplo, de los códices mayas se conserva una enorme cantidad de 4. El de Madrid, el de Dresde, el de París y... Un momento, estos nombres no suenan muy mexicanos. Me pregunto por qué. Y de los códices nahuas se conserva la apabullante cantidad de... 14. Pero vamos, que tampoco estoy diciendo que esto de quemar libros lo inventasen los españoles, porque por ejemplo también los mexicas habían ido quemando archivos y libros de los pueblos que habían ido conquistando. #JustImperioThings. Hubo algunos códices que sí que se reescribieron, pero no fue un vamos a hacer una copia para ayudar a preservar este conocimiento, sino más bien vamos a adaptarlo y reescribirlo para eliminar los elementos, sobre todo que no se adapten a la doctrina católica y así intentar crear una síntesis, no gracias a la conquista, sino a pesar de. En zonas como la Maya hubo repetidos procesos para torturar y condenar a los indígenas cuando se sospechaba que guardaban libros o ídolos. Se instauraron inquisiciones, con minúscula, que duraban unas semanas o unos meses y que en muchos casos se iban de madre, como por ejemplo la instaurada por Diego de Landa, que en 3 meses torturó a unos 4.500 indígenas, 158 de los cuales murieron y al menos 13 se suicidaron para poner fin a la tortura. Y esto ocurrió después de esas leyes nuevas de 1542 que se supone que protegían a los indígenas. En la década de 1560, Fray Pedro de Ciudad Rodrigo condenó a centenares de indígenas a la garrucha en tandas de 20 y 30. Comenzaron el negocio con gran rigurosidad de atrocidad, poniendo a los indios en grandes tormentos de cordeles y agua, y colgándoles en alto a manera de tormento de garrucha, con piedras de 2 y 3 arrobas a los pies, y allí colgados, dándoles muchos azotes, hasta que les corría a muchos de ellos sangre por las espaldas y piernas, hasta el suelo. Y sobre esto les pringaban, como se acostumbra hacer a negros esclavos, con candelas de cera encendidas y derritiendo sobre sus carnes la cera de ellas. Y eso que para entonces la tortura a los indígenas estaba prohibida. De hecho, esta carta era una carta escrita a Felipe II para que por favor interviniese porque se estaba saliendo la cosa de madre. Tras todas estas torturas e inquisiciones a la población indígena, Diego de Landa fue llevado a la península para ser juzgado por su actuación, pero en el juicio solo recibió una amonestación y fue absuelto. 10 años después, Felipe II propuso a de Landa como obispo de Yucatán y le mandó de vuelta. Supongo que no les debió llegar la invitación a esa controversia de Valladolid. Y de nuevo, a los esclavos negros ya tal. Estas persecuciones en el área maya fueron tales que el propio alcalde de Yucatán, Diego de Quijada, se quejaba de que, frente a las torturas de los franciscanos, muchos indios huían al monte para ahorcarse.
Así que no se intentaron desvivir por conservar la cultura local. El objetivo del imperio era convertir y transformar los modos de vida, y eso llevó a abusos, aun cuando la ley estableciese sobre el papel que había límites que no se tenían que pasar. En zonas como México, donde había un gran número de comunidades indígenas, sí se adaptó al náhuatl porque era más fácil, pero esto no se dio en otras zonas del imperio. Es decir, el objetivo no era preservar la lengua, sino utilizarla como un instrumento, porque lo que se estableció fue un sistema que era consciente de sus propias limitaciones y que integraba algunos elementos indígenas si favorecía sus intereses, no por humanismo. Pero de esta mezcolanza, del mestizaje, surgieron nuevas expresiones culturales. No estamos hablando de una aniquilación de culturas, si eso, de una asimilación cultural, o, bueno, mejor dicho, de una aculturación. ¿Qué? Para empezar, la asimilación cultural es cuando una minoría adopta elementos de la cultura dominante o es integrada en la cultura dominante. Suena algo raro decir que de la noche a la mañana los indígenas se convirtieron en una minoría en su propia tierra y no llamar a esto colonialismo. Deben de ser esos malditos gérmenes de los que todo el mundo habla. Además, asimilación cultural no quiere decir que no se utilice la fuerza, la violencia o la ley para forzar esa asimilación. Puede haber procesos violentos o procesos voluntarios y pacíficos, pero meterlo todo bajo la etiqueta de asimilación cultural no nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando. El sistema de mestizaje tuvo problemas desde el principio, porque, por ejemplo, muchos indígenas eran abusados por mestizos o españoles y los propios indígenas pedían ser apartados y vivir en sus aldeas recluidos, que les dejasen en paz, básicamente. Para 1568, la Audiencia Real de México denunciaba que la colonización de tierras no había continuado porque los españoles habían preferido asentarse en las aldeas de indios, donde los maleantes podían abusar de ellos. La corona intentó interceder y volver a separarlos, no solo por el bien de los indios, sino también pues para que los españoles no se convirtiesen en unos vagos y unos maleantes. Y para que continuase la conquista de ese glorioso imperio. Pero esta separación la mayor parte de las veces no era del todo efectiva, y en otras regiones el proceso fue muy distinto. Por ejemplo, en la zona andina, el virrey Toledo ordenó que se redujera la población a poblados de indios, es decir, que se cogiese a las distintas poblaciones que vivían desperdigadas por los distintos valles y se les obligase a vivir en unos pueblos específicos más grandes donde no debían vivir españoles. Estas movilizaciones forzosas no solo desestructuraron muchas comunidades, sino que también impulsaron el aislamiento de muchos pueblos. Y sí, hubo mestizaje, pero este mestizaje fue acompañado de un rechazo y una represión de ciertas tradiciones culturales, y sobre todo de una estratificación a partir de la sangre, y más tarde a partir de los fenotipos, de los rasgos físicos. A ver, a partir del siglo XVII, las élites criollas empezaron a buscar no tanto mezclarse, sino mantener una pureza tanto de sangre como sobre todo de costumbres. Si estabas arriba, te convenía comportarte como los de arriba, o puede que empezasen a mirarte raro, y claro, entonces empezaban los rumores e incluso podía peligrar tu posición social. ¿Qué escucha? ¿Reggaetón? ¡Oh! ¡Cuán bajo ha caído la alta cultura! Esto no quiere decir que la cultura criolla estuviese totalmente aislada o que no adoptase elementos indígenas, simplemente que había un mayor control de sus formas y de cómo cambiaba. Pero sí, podemos decir que en la base sí que nos encontramos una mayor diversidad, un mayor intercambio y este melting pot que hace que nuestro amigo fan del imperio se ponga a dar saltitos, aunque luego esa misma diversidad en su país le dé más bien algo de asco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una no se despierta y se va a dormir coherente, no podemos pedir coherencia a la gente. Por ejemplo, en la zona central de México los esclavos negros no estaban en grandes densidades, así que vemos que hay mucha mezcla con indígenas y con mulatos. Y vemos que, por ejemplo, se retienen algunos idiomas nativos y que se dio una especie de aculturación parcial. En otras zonas, como el Caribe, donde había muchos más esclavos africanos, se reunieron elementos de distintas culturas del oeste de África, que se entremezclaron y dieron lugar a expresiones muy diferentes. En la zona de Perú, en el siglo XVI, por ejemplo, encontramos a gente que es enterrada siguiendo los ritos y tradiciones indígenas, pero con objetos europeos, que ahora adquieren un nuevo significado. ¿Ves? Y fruto de todo esto, hoy día tenemos la hispanidad, esa cultura común que nos une. Por supuesto que un imperio va a dar pie a mezclas culturales, pero la mayor parte de estas no se dieron porque las quisiera la corona o el virrey de turno, sino a pesar de ello. No fue gracias al imperio, sino gracias a la gente que buscaba formas de adaptarse y ajustarse a nuevas situaciones, aportando elementos de su cultura de origen o renunciando a otros, o desarrollando prácticas de resistencia. Y llamar a todas ellas la hispanidad, pues... A ver, es cierto que sin un imperio que relocalizaba de manera forzosa a las poblaciones indígenas, o que perseguía algunas prácticas, o que imponía otras, o que traía esclavos desde la otra punta del mundo,
pues no entenderíamos cómo se han desarrollado estas culturas hasta el día de hoy. Pero el término hispanidad parece más dado a celebrar algunas cosas concretas como el descubrimiento o a poner el mérito en el imperio en sí y no en la gente que vivía bajo él. Por otro lado, la hispanidad no es una única cultura, sino más bien un término paraguas que para algunos funciona, pero para otros es incómodo. Quiere decir, hay un pasado común y una lengua común que nos permite comunicarnos. Bueno, no siempre, porque sabéis que hay mucha gente en países hispanoamericanos cuya lengua materna no es el español, ¿verdad? Y reducirlo todo a la hispanidad, como si los pueblos aymara de Bolivia o los chasilá de Santo Domingo tuvieran mucho que ver con los ricos que viven en los barrios de las Lomas Altas en México DF, o los chamorros de Guam, o las comunidades afrovenezolanas, o los pueblos tzotzil de Chiapas, pues a lo mejor es reducirlo todo un poco al absurdo, porque incluso dentro de un mismo país se están negando realidades muy diversas. Por ejemplo, gente cuya lengua materna es el aymara, no el español, y que siguen siendo perseguidos por intentar reclamar sus raíces, o indígenas que se ven obligados a cuidar de los hijos de familias blancas o mestizas, pero no pueden criar a los suyos propios, o cholos que se niegan a un blanqueamiento de sus identidades y sus vivencias. Porque el término hispanidad, más que esa diversidad en sí o esa tensión entre identidades, lo que hace a menudo es ensalzar el elemento europeo por encima de lo demás. Sí, es diversidad, pero algunas diversidades son más aceptables que otras. Y no estoy diciendo que esto sea solo desde España. Cuando se dio el golpe de Estado en 2019 en Bolivia, aupado por el norte global, el discurso que adoptaron los golpistas fue abiertamente anti-aymara y anti-indio. Estas tensiones siguen muy presentes, porque las desigualdades creadas durante los últimos 500 años han permitido que, por ejemplo, los discursos de las élites estén acompañados de racismo. Es decir, se puede celebrar esa diversidad, y se debería, pero tenemos que tener cuidado con los discursos de poder que se perpetúan con cosas como 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad, o poniendo estatuas a Colón, o el riesgo de decir simplemente hispanidad sin pensar en toda la diversidad y la historia, a veces sangrienta, que acarrea ese término. Incluso hoy en día, y hablando más específicamente de España, cuando somos muy y mucho patriotas y cada 12 de octubre decimos ¡viva la hispanidad! El imperio español no hizo nada malo, pero luego sobreexplotamos, acosamos y sexualizamos a las empleadas del hogar que emigran desde América Latina. O cuando se nos llena la boca diciendo sí, somos todos hijos de la misma cultura, la hispanidad, pero luego les hacemos imposible acceder a la ciudadanía española o regular su situación y utilizamos su situación de ilegales para aprovecharnos de ellos o incluso amenazarles. No sé, supongo que cada uno tiene su definición de hispanidad. Para mí, por ejemplo, hispanidad es estar al borde del colapso etílico en una boda y aún así pararse para darlo todo cuando empieza a sonar Chayanne. Cada uno con lo suyo. Personalmente no soy quien para decirle a nadie si debe celebrar o no la hispanidad. Hay algunos países que lo utilizan como reivindicación y otros lo utilizan como una fachada para cubrir un pasado dudoso. Pero que el Día del Descubrimiento sea el Día Nacional de Españita me huele a que estamos intentando aferrarnos a un pasado colonial que no queremos dejar marchar. Y yo sé que es duro y que es difícil de digerir, pero hay veces que hay que dejar las cosas marchar. Ese imperio no era bueno para ti y de hecho ya te ha superado, ya está con otra. Por favor, vamos a cortar esta relación ya. Quiere decir, vale, Cristóbal, te encontraste con un continente donde ya vivía gente y que mide como unos 42 millones de kilómetros cuadrados y que va desde el Ártico hasta la Antártida. ¿Quieres una medallita? No sé, prueba a encontrar algo más difícil, como quiénes fueron los pueblos del mar o mi dignidad. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Pero esa diversidad solo es posible en la América española, porque el imperio incentivó ese mestizaje. No teníamos esos prejuicios raciales que tenían los ingleses. ¿Has visto, por ejemplo, los porcentajes de población indígena en Estados Unidos o Canadá? No llegan ni al 5%, porque indio que veían, indio que masacraban. Ah, sí, la clásica comparativa. A ver, para empezar, la presencia de mestizaje no significa ausencia de prejuicios raciales. Y sí, en Estados Unidos y Canadá hubo, y sigue habiendo, una persecución sistemática de la población indígena. Efectivamente, si comparamos el 90% de población indígena o mestiza en México con el 2,8% en Estados Unidos, pues realmente da que pensar. Puntos fueron hechos, periodo. Pero sabéis que las estadísticas desprovistas de contexto no significan nada, ¿no? Porque yo puedo lanzar ahí el dato de que en Chile la población indígena o mestiza es del 12,8% y en Argentina del 2,4%, menos que en Estados Unidos. ¡Wow! Da que pensar. Y si contamos solo la población indígena, o que se identifica mayormente como amerindia, los números bajan en general.
en México al 15%, en Colombia al 3,4%, en Venezuela al 2,8%. Todos estos números me están dando demasiada sed. Wilson, un cóctel. Menuda mierda de resort, que me lo tengo que apañar yo todo, de verdad. Para esto pago la pulserita, de verdad. Ya me lo decía mi madre, si quieres un cóctel bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo. Última vez que vengo a Cancún. No me voy a poner a hacer virguerías. Mucho mejor. ¿Por dónde íbamos? ¿Que por qué estos números? Bueno, sí. Para empezar, sí, los ingleses mataron a muchos indígenas, pero el mayor avance contra las poblaciones nativas de Norteamérica se dio no durante el imperialismo inglés, sino durante la expansión de Estados Unidos durante el siglo XIX. De hecho, una de las principales quejas de los colonos estadounidenses antes de la Revolución Americana era que el rey de Inglaterra no les permitía expandirse hacia el oeste o asentarse en la zona de la frontera para quitar más tierras a los indígenas. Algunos miembros de la Confederación Iroquesa incluso lucharon en favor de los ingleses durante la Revolución Americana. Pero vamos, que no os preocupéis, que los ingleses ya harían sus propios genocidios por otras partes del mundo. Me ha quedado bien. Algo similar podemos ver en la Patagonia Argentina o en Uruguay, donde la masacre de los indígenas se dio después de la independencia. En zonas donde aún había tierras por donde expandirse, con poca densidad de población, como la Patagonia o las grandes llanuras de Estados Unidos, estos nuevos países, con élites criollas al mando, persiguieron y colonizaron lo que hiciese falta. En países como México, que antes de la llegada de los españoles estaban más densamente poblados y donde no había muchas posibilidades de expansión a nuevas tierras, pues claro, el proceso fue distinto, pero siguió excluyendo a las poblaciones nativas, negras o con mezclas malas. Y el mestizaje durante el imperio se debió más a razones contextuales que a que se viese a los indígenas o a los negros como iguales. Sí, se legitimaron los matrimonios mixtos porque la coexistencia, sobre todo al inicio, dio lugar a uniones naturales. Ya no nos vamos a meter en el asunto de si hubo consentimiento o las relaciones de poder, porque ahí ya sé que os pierdo. Pero por supuesto que la historia entre Cortés y la Malinche fue una historia de amor. O sea, ¿qué cosas tenemos los posmos? Permitir estos matrimonios era necesario, porque, sobre todo en las zonas más densamente pobladas, estas uniones eran inevitables. Para autores como Ricardo Lavene, que se permitiesen estos matrimonios mixtos es una de las bases por las que no podemos llamar a las Indias colonias. Pero que se permitiesen estos matrimonios no significa que estos matrimonios fuesen igualitarios, o que los españoles viesen a estos otros grupos como sus iguales. Por ejemplo, los indios que fueron llevados como esclavos a la península ibérica a principios del siglo XVI, una vez fueron liberados no se casaron con mujeres españolas, cuando lo lógico sería pensar que en la península ibérica habría de pasar lo mismo que al otro lado del océano, ¿no? Si total no son colonias, son partes iguales. Aparte de esto, los matrimonios tendían más a ir en una dirección. Una mujer india o mestiza con un hombre español, y no tanto al revés, porque sí, había una desigualdad de indígena a español y de mujer a hombre. Del mismo modo, en el sentido contrario. ¿Que puede ser porque, sobre todo al principio, había más hombres que mujeres que se embarcaban a las Indias? Pues puede ser, pero tenemos que ver todo esto en su conjunto. Tenemos que ver la práctica de cómo se llevaban a cabo estos matrimonios, y no solo el hecho de que se permitiesen 450 años antes que en Estados Unidos. También tenemos que mirar con qué frecuencia se daban, y sobre todo, qué trato se daba a la descendencia de estos matrimonios mixtos. Bueno, pero igualmente el Imperio Español motivó el mestizaje y nunca puso ascos a la mezcla. Como dijo Gregorio Marañón, los españoles nunca hemos hecho violencia en nombre de la raza. Bueno, creo que Gregorio Marañón se estaba olvidando de algunos eventos como la Gran Redada de 1749 contra los gitanos para separarlos, encarcelarlos e imponerles trabajos forzosos a mujeres, hombres y niños. Pero vamos a centrarnos en el tema americano. Pedro Insúa tiene esta parte de su libro donde dice que la condición racial nunca fue un impedimento para el ascenso social en el imperio. Roca Barea dice un poco lo mismo, diciendo que el imperio era una meritocracia. Meritocracias en el antiguo régimen. ¡Esta mujer ha ganado premios! ¡Ay, meritocracia! De verdad. Cuenta otra, mamen, cuenta otra. Quiero decir, hoy en día tampoco vivimos en una meritocracia, por mucho que nos guste decirlo. Sois conscientes, ¿no? Esto del mestizaje fue cambiando mucho con los siglos. Lo de que el Imperio Español fue el último de los imperios antiguos y el primero de los modernos, significa también que el Imperio Español tuvo un papel bastante importante en el desarrollo de ideas como la raza, que marcaron la Edad Moderna. Pero para entender esto tenemos que entender otra cosa que Españita importó del Viejo Mundo:
los estatutos de limpieza de sangre. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior dije que esto era una herramienta sorpresa que nos iba a servir más adelante? Bueno, pues ha llegado el momento. Solo me ha llevado 2 horas y media. A partir de las conversiones de judíos y musulmanes durante los siglos XV y XVI, empezaron a imponerse pautas de discriminación a ciertos grupos de personas en base a su ascendencia o, bueno, su sangre. Al principio, por la sospecha de que las conversiones no habían sido honestas, pero a medida que progresó el debate, también por esta idea de que a través de la sangre se transferían los defectos y la suciedad. Los cristianos viejos tenían una serie de privilegios frente a los cristianos nuevos, a quienes, por ejemplo, se les prohibió desde el principio y a perpetuidad viajar a América, aunque luego muchos se colasen como polizones. Durante los siglos XVI y XVII se dieron enormes debates sobre la validez de estos estatutos de pureza. La gente que estaba en contra argumentaba que era una conducta anticristiana o incluso que era la causa de problemas económicos y sociales que dividían a la monarquía. El conde duque de Olivares, por ejemplo, intentó hacer una campaña para abolirlos, pero no le salió muy bien. Por mucho debate que hubiera, el proceso de encastamiento social continuó desarrollándose hasta culminar en el reinado de Felipe II, donde vemos aparecer una cierta obsesión, al menos en algunas capas de la sociedad o en algunas instituciones, con demostrar que tenías un pedigrí determinado, incluso para acceder a ciertos oficios. Yo supongo que daría como material para una comedia romántica. Ella era cristiana vieja, él era judeo converso. Podemos llamarla 8 apellidos cristianos, la precuela. Esta idea de la pureza y la limpieza de sangre no es algo exclusivo de España, es algo bastante común durante el antiguo régimen. Para los nobles tener sangre limpia era algo valioso, porque si la sangre transmite lo malo o el pecado, también transmite lo bueno, el carácter noble, y por tanto esta limpieza de sangre sirve para justificar la nobleza y la exclusión social. Valientes palabras viniendo de tales prodigios de la ingeniería genética, pero esta idea de la limpieza de sangre reprodujo un discurso por el cual un grupo, el sucio, era una amenaza para la integridad social, y en el Nuevo Mundo esto se mezcló ya no solo con temas de identidad religiosa o cultural, sino con temas raciales. Sí, hoy día decimos hubo mestizaje para decir que el imperio fue fetén y que todo bien, pero en la época era más bien un me está viendo demasiada mezcla y esto me incomoda, vamos a tener que darle un sentido a todo esto. Así que se empezó a clasificar a la gente en base a los 3 grupos principales, español, negro e indio, y después en base a las mezclas a las que se llamaba castas. Hijo de español y negra sale mulato, hijo de español e india sale mestizo, etc. Esto llegó a volverse bastante complejo, llegando a crearse incluso subcategorías en base al tono de piel. Por ejemplo, si era de piel clara era castizo, pero si era de piel oscura era... Un lobo con una china sale jíbaro, un chino con una india sale un lobo con una jíbaro, con una cambrujo, con una india, un chino con una india sale y siempre somos en realidad personas. No eran racistas, simplemente eran ordenados. Sí, vale, se admitieron los matrimonios mixtos, genial. Ahora, el clasificar a la descendencia de estos matrimonios en base a los porcentajes de sangre no suena tanto a que estos matrimonios fuesen vistos como entre iguales. Y aunque al principio esta clasificación había nacido como una distinción en base a criterios culturales y religiosos, para el siglo XVII y sobre todo el XVIII ya dividía por fenotipos, es decir, por rasgos físicos, por si tu nariz lucía de india o el color de piel, y en torno a ello creaba una jerarquía. Cuanto más te acercases a ser español y a tener sangre limpia, más arriba caerías. Aquí, claro, estamos hablando de un ideal. En realidad, esas categorías eran tan enrevesadas que en la práctica no tenían mucha más aplicabilidad más allá de las categorías más básicas: español, indio, mestizo, negro y mulato. La convivencia a lo largo de los siglos hacía la clasificación exacta de la gente bastante difícil, sobre todo para la gran masa de la población. Así que para el siglo XVIII, cuando por ejemplo se hizo obligatorio demostrar tu casta para poder casarte, lo que pasaba era que el cura estimaba a ojo de buen cubero qué casta eras según tus rasgos fenotípicos. Es paliducho, pero tiene nariz de negro... morisco. Que bueno, a mí eso me suena como algo bastante racista, pero no sé, también es que eso me conviene porque tengo el diámetro craneal de un cochero. Estas ideas contribuyeron a crear una imagen de las clases altas del imperio, a crear una identidad criolla y a asentar discursos sobre la inferioridad de las mezclas de sangre impuras. Hay mezclas que son aceptables o limpias y otras que no se deben permitir. El arzobispo Lorenzana en 1770 decía: tenga cuidado en el asiento de las partidas de bautismos, casamientos y entierros y libros separados, unos para naturales y otros para españoles y otras castas, que es preciso que sepa su calidad, pues la de los naturales, la de mestizos hijos de español e india y la de castizos están declaradas limpias, mas no así los negros
mulatos, coyotes, lobos, moriscos, cuarterones y otras mezclas. Nunca dilate en exentarlas, porque la omisión es irreparable y con la dilación más difícil el remedio. Es decir, que los indios debían mantenerse puros cuando fuera posible, o salvo que se casasen con españoles, pero las mezclas con negros, mulatos o gente con sangre negra eran impuras y no debían permitirse porque el daño era irreparable. E igualmente los españoles cambiaron de parecer sobre estas mezclas, porque sí, puede que Cortés tuviese hijos con la Malinche, una mujer indígena. También hay mucha gente romantizando eso de que te regalen como esclava a un señor con el que tener hijos, pero bueno, allá cada cual con sus fantasías. Pero a medida que el imperio se asentaba y que la mezcla ya no era del todo necesaria para procrear, la situación cambiaba, sobre todo para las élites. Para finales del siglo XVIII lo que encontramos es una serie de castas mezcladas que forman la mayor parte de la población y que son difíciles de clasificar. Pero los españoles y los criollos, los que habían mantenido su sangre pura, tendían a casarse solo con otros españoles, aún recién llegados de la península, para mantener limpio su riqueza y su estatus, porque el origen racial era importante. Lo era para cosas como obtener el título de la universidad, o para ejercer ciertas funciones, o para acceder a ciertos oficios. Por ejemplo, en 1600, en México, en lo que fue la primera ley de educación que hubo en Nueva España, se prohibió que los maestros fuesen negros, mulatos o indios. Esta orden se suspendió casi de inmediato porque, bueno, se dieron cuenta de que con lo que pagaban a los maestros, muy pocos españoles con formación iban a aceptar esos empleos. Algunas cosas no cambian. Pero 100 años después se volvió a insistir en el cumplimiento de estas ordenanzas y en investigar el origen étnico y la limpieza de sangre de los maestros con licencia. El procurador de la Real Audiencia de México lo justificaba diciendo: pues que los maestros de este arte no fuesen negros, mulatos ni indios era cosa muy necesaria, porque los de esta calidad, por la mayor parte, son de mal natural, perversas costumbres y peores inclinaciones, porque ¿qué respecto puede tener un niño español y de buenas obligaciones a un maestro negro, mulato o indio? A que se añade que no parece decente que un indio o negro tenga superioridad, aunque sea a título de maestro, en un hijo de un hombre español y caballeros. Es decir, que el Imperio Español, como imperio colonial europeo de la Edad Moderna, tuvo un papel en el desarrollo de ideas como la raza, o de ideas sobre la pureza o impureza de algunas mezclas de sangre. No, Españita no inventó el racismo ella solita, y sí, todos los imperios coloniales europeos tenían esclavos. Pero de ahí a decir que el Imperio Español fue una sociedad racial, o que no hubo sistemas de opresión y discriminación en base de la raza, o que la condición racial nunca supuso un obstáculo para el ascenso social, pues no sé, chica, suena a que vives en una realidad paralela, o que estás intentando pintar de rosa ciertas leyendas, vaya. Es que incluso la Constitución de Cádiz, que no llegó a nada y que se propuso cosas como poner fin al tributo, o a las encomiendas, o a los trabajos forzados, y que bueno, que básicamente se pasó de woke, excluía de la nacionalidad y la ciudadanía a los mulatos, porque eran demasiada mezcla, o al menos la mezcla equivocada. En estos siglos lo que vemos es la sobreexplotación de algunos grupos, negros, indígenas, mulatos, que se encuentran en la base del sistema colonial con la excusa de que son unos vagos y es la única forma de enderezarlos. La explotación de estos grupos y la expropiación de sus recursos generaba situaciones de pobreza y al final daba como resultado esa misma miseria que se había utilizado para justificar los abusos desde el principio. Esta gente de su natural es ociosa y viciosa, y de poco trabajo, melancólicos, cobardes, viles y mal inclinados. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias. Si están abajo del escalafón social es porque se merecen estar abajo del escalafón social, porque no se esfuerzan. Si trabajasen más duro podrían ascender como cualquiera, pero no, viven en barrios empobrecidos y se dan al crimen y a las drogas y... Este mestizaje sí se incentivó en algunas zonas, sobre todo al principio de la conquista, pero no fue una cosa de es que nosotros no vemos color, vamos a mezclarnos que no importa nada. Sus efectos se extendieron al ámbito político y social, y en este sistema de tres grupos base y mezclas o castas, el mestizaje se convirtió en una herramienta de control social. No podrías escalar más allá de un cierto límite en el escalafón social si tu pedigrí y tu color de piel no mostraban tu valor.
La colonialidad y los sujetos coloniales surgieron en estos siglos, pero no desde España en particular, sino desde los imperios europeos, pero sus consecuencias siguieron viviendo en los estados-nación que se independizaron, y hoy en día se siguen perpetuando en las relaciones entre el norte y el sur global. Vale, pero no me puedes negar que a veces vienen con acusaciones sin sentido, como por ejemplo cuando dicen eso de ojalá nos hubieran colonizado los ingleses. A ver, tengo que decir que personalmente nunca he oído a alguien latino diciendo eso de ojalá nos hubiesen colonizado los ingleses, y que esta frase solo la he oído como un hombre de paja para decir que el Imperio Español fue mejor. Pero sí, decir eso sería una tontería. Ninguna de estas cosas ocurrieron con una mayor o menor crueldad porque la hicieran españoles o la hicieran ingleses, porque en realidad las causas de fondo para un modelo u otro de colonialismo tienen más que ver con el momento histórico en el que se dieron o la situación con la que se encontraron. Para empezar, nada tiene que ver los primeros 50 años del colonialismo español en América con los 50 últimos. Bueno, puede ser, pero ¿y qué me dices de cuando te dicen cosas como hey, español, devuélvenos el oro, o es que tus abuelos le robaron a mis abuelos? Y porque esas seguro que las has oído, y normalmente te las dice alguien que se apellida Pérez o García. Pues mira, mis abuelos se quedaron en la península ibérica, fueron sus abuelos los que fueron a América. Sí, es cierto, es bastante ridículo culpar a alguien por lo que hicieran sus abuelos, y también es cierto que el indigenismo cae en algunos tópicos y discursos romantizados que pues acaban terminando en consignas que no tienen mucho sentido, o que ignoran la realidad histórica, o que esencializan el ser indígena en vestir y actuar de unos modos concretos. Sí, mi bisabuelo no fue a América, y probablemente ni siquiera salió del Valle Perdido de Vizcaya donde nació, y donde probablemente se estaría follando a su primo. Yo no tengo oro que devolver, y entiendo que estas acusaciones, a menudo dichas de forma casi personal, pueden ser frustrantes, porque parten de esta idea de ver el pasado como el enfrentamiento entre dos bloques coherentes y homogéneos, los colonizadores frente a los colonizados, cuando el granjero de un pueblo perdido en Segovia o el obrero que emigró a Barcelona a trabajar en una fábrica poco tienen que ver con la élite criolla de Veracruz o los que tenían plantaciones en Cuba. Pero señalar esto, que es bastante evidente, es una excusa bastante pobre para no hablar del oro que sí vino a España, de la riqueza que sí se acumuló, de la explotación que sí que se dio, y que permitió que los países europeos, o al menos sus élites, ocupasen la posición en el mundo que ocupan hoy en día. Porque realmente la explotación colonial no terminó cuando los países latinoamericanos consiguieron la independencia. Las independencias fueron perseguidas sobre todo por las élites criollas que estaban en la cima, así que cuando la consiguieron se mantuvieron esas mismas prácticas de explotación de comunidades nativas, de supremacismo del orden racial y de despojo de la dignidad de lo indígena. Los gobiernos liberales que se impusieron en estos países incluso aumentaron la persecución. En México, Porfirio Díaz esclavizó y deportó a decenas de miles de indígenas yaqui en el norte, resultando en más de 20.000 muertes para arrebatarles las tierras comunales y colonizarlas. Esta esclavitud de los habitantes originarios también se dio en otras zonas del país, como Yucatán. En casos como en Uruguay y Argentina, la persecución y masacre de los pueblos indígenas fue evidente hasta el punto del exterminio. Y sí, es ridículo cuando el presidente de México exige al rey de España que pida perdón por el colonialismo, como si las guerras de independencia hubiesen sido guerras por la liberación de las masas contra la tiránica metrópolis. Sinceramente, no deberíamos dejar que los políticos hablasen de historia en general, and that's on period thesis. Aunque bueno, un artista español también creó una serie de camisetas con la frase España os pide perdón que también se las trae, porque lo llamaba una obra de arte conceptual, instalativa y performativa, cuando lo único que estaba haciendo era pegar pósters en blanco con esa frase escrita en la tipografía más aburrida que me he encontrado. Y es que ni siquiera sé a quién te refieres cuando dices os. En fin, por algo odio a los artistas contemporáneos. Mira, a lo mejor simplemente no deberíamos dejar que nadie hable de historia. Se cancela el canal, se acabó. Ay, mira, si hasta venden tote bags. La cosa es que en los propios países latinoamericanos son muy críticos con este tipo de discursos. Distintos grupos indígenas viven día tras día las consecuencias de un orden colonial que puede que empezase en 1492, pero que sigue perpetuándose hoy. En Popayán, Colombia, hay una colina artificial llamada el Morro del Tulcán, donde se encontraron una gran cantidad de artefactos, galerías y tumbas precolombinas. En los años 30 se quiso levantar ahí una estatua al cacique Pubén para honrar esa historia, pero el proyecto misteriosamente desapareció, y en su lugar el gobierno de Colombia levantó una estatua a Sebastián de Belalcázar,
el conquistador español que fundó la ciudad de Popayán. En septiembre de 2020, grupos indígenas de la etnia Misak derribaron esta estatua por exaltar el orden colonial en un lugar que era muy importante para los grupos indígenas. En países como México, aunque se adopta oficialmente un discurso de que la raza no importa, ya sabes, porque mestizaje. La realidad es que sigue habiendo una diferencia colosal entre el tono de piel de los más ricos y el de quienes no tienen acceso a agua potable, educación o vivienda. La explotación colonial fue una operación en la que la corona española y las oligarquías criollas actuaron asociadas y repartiéndose los beneficios, y los efectos de esta explotación no desaparecieron cuando la independencia. De hecho, durante las independencias latinoamericanas, el legado de Colón era reclamado con orgullo por las élites criollas, incluso inspirando el nombre del primer gran proyecto unificador de Bolívar. En Perú, las élites criollas clamaron ser las herederas de los gobernantes incas, a la vez que rechazaban a los indígenas por haberse degenerado. Incas sí, indios no. Pero los efectos de este equilibrio de poder establecido entre lo blanco y lo colonial, o entre las élites y las masas mezcladas, siguen siendo bastante evidentes a día de hoy, tanto en España como en los países latinoamericanos. Conclusiones, por fin. Sí, el colonialismo inglés, o el francés, o el holandés, fueron igual de malos o más, sobre todo el francés. Pero si me centro en el colonialismo español es porque, bueno, soy español, os guste o no. Y no por endofobia o por autoodio, para eso está la terapia. No, si me centro en el español es porque últimamente no dejo de ver esta tendencia que va más allá de ello, que sea intentar matizar errores o cifras como los 80 millones de muertos por genocidio, sino que van directamente a exaltar el colonialismo español. El Imperio Español no hizo nada malo, fue generador, debemos homenajearlo, debemos celebrarlo. Ser críticos con el pasado no consiste en juzgar el pasado con la moralidad del presente o en detenernos a lamentarnos por lo ocurrido hace siglos, sino más bien en cuestionar la legitimidad de estos discursos que ya de por sí ya se dedican a exaltar el pasado y a utilizarlo para justificar el status quo, porque la celebración del colonialismo español ya forma parte del sistema de por sí. Quiero decir, el Día Nacional es el 12 de octubre por algo. Llamarlo leyenda negra es la forma más simplista y más reduccionista de apartar cualquier crítica y seguir en la conformidad, de asentar una agenda reaccionaria. Por supuesto que nadie quiere avergonzarse por el pasado o pedir perdón por lo que hicieron sus antepasados, pero no consiste en eso. Si alguien viene con eso de devolvednos el oro o es que tu abuelo hizo tal, pues está diciendo tonterías. Pero si tu respuesta es mentira, el Imperio Español fue generador, fue humanista, fue un dechado de virtudes, mucho mejor que los demás, pues simplemente estás repitiendo las mismas tonterías, pero del otro lado. Y de esta forma estás evitando revisar los aspectos más incómodos de algo que ya estamos juzgando con la moralidad del presente, pero para exaltarlo. Pero sobre todo estás evitando ver el papel que el Imperio Español jugó en la expansión de la explotación, la acumulación de capital o la primera globalización, que veo a mucha gente siendo súper crítica con la globalización hoy en día, pero luego se les caen las bragas con el galeón de Manila. Y el papel que el imperio jugó en la creación de lo que se conoce como la colonialidad o la matriz colonial del poder. Este fue un proceso complejo que ordenó el mundo de forma jerárquica de acuerdo a unos valores europeos que se reflejaron en cada aspecto de la vida cotidiana. Hay una colonialidad que ordenó la raza como clasificador y creó historias de la raza poniendo unas sobre otras, o se ordenaron las relaciones de género. Los valores europeos se consideraron el sumum del desarrollo histórico, y hoy día seguimos pecando de eso. Se expandió el Estado, encarnado por un lado en las instituciones y la administración, y por otro lado en el mercado. Y esta matriz desarticuló relaciones comunitarias no solo en Latinoamérica, también en Europa. Nos desvivimos por demostrar que el imperio fue bueno en verdad, cuando a lo mejor deberíamos ver que el imperio puteó a mucha gente por igual. En América se dividió por estamentos raciales y se persiguió a las clases más bajas, pero en la península ibérica también vemos la persecución de las clases populares durante la Edad Moderna a través de instituciones como la Inquisición. Y aún así, parece que algunos se desviven por defender estos mecanismos que sirvieron para la explotación y la persecución de las clases más desposeídas, simplemente porque quien viene a criticarlas tiene un acento y eso no nos gusta. ¿O os creéis que el Imperio Español trajo grandes riquezas para el campesino perdido en un pueblo de Cuenca, o para el condenado a galeras, o para el soldado promedio de los tercios? Todo imperio vive de formas de explotación, y por mucho que lo llames generador, lo más que ha tendido a generar como base son relaciones de desigualdad. Supongo que sí, soy imperiófobo,
Pero esto incluye a los imperios azteca e inca, no os preocupéis. A y a B, all imperios are bastards. Y hacer un análisis crítico del pasado colonial de España o cómo sobrevive esta matriz colonial no es una cuestión de hispanofobia. España no es el único país en el que en las últimas décadas se ha hecho una revisión crítica del pasado colonial. Y este giro no tiene nada que ver con los enemigos de la patria u otros fantasmas, sino más bien con el giro de colonial que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial y en el que se han integrado voces más críticas en las instituciones y en los marcos teóricos. Y no se trata de volver a una supuesta pureza precolonial o ver todo como dos bloques enfrentados, por un lado el imperio malísimo y por otro la alianza rebelde indígena. Hoy día en Latinoamérica no hay una única identidad, y estas identidades, lo indio, lo mestizo, lo criollo, chocan, pero pueden reconocer su diferencia y de esa forma tal vez articular nuevas comunidades que reconozcan estas diferencias y un pasado doloroso, pero que den hueco a esas voces diversas y desarticulen este sistema de desigualdades. El problema, al menos en España, es que es difícil ser equilibrados con un pasado que ya reclamamos como nuestro. Si dices que los españoles hicimos, primera persona del plural, grandes cosas, también vas a tener que decir que los españoles hicimos, primera persona del plural, cosas terribles. Y claro, eso es más difícil de digerir. Yo por eso paso de Cortés, de Pizarro, de Isabel la Católica y de la madre que los parió, porque es que ni que me hubiesen pagado la carrera. A lo mejor conviene ver el pasado como algo que es inevitable, pero que podemos entender, para entender cómo seguimos viviendo algunas de sus consecuencias. Y a lo mejor así, pues no sé, podemos dejar de vivir en glorias pasadas y empezar a cambiar las cosas y, yo qué sé, integrar a gente que normalmente ha sido condenada a ser subalternos. En fin, no sé si he arreglado los problemas de Españita, pero bueno, lo he intentado. Mientras tanto, si vamos a celebrar la hispanidad, que sea bien y como se merece. Baila, que ritmo te sobra, baila que bailame. Dame tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay. Para esto viene bien la práctica de tantos años con la Vaticao. Señor de la noche. Creo que esto necesita más España. ¡España! Ah, mucho mejor. Se me está cayendo la uña. Pues no, mucho mejor no, que se me está cayendo la uña. ¡Ah! Subordinación femenina en una sociedad... No te caigas. Que veo, tierra a la vista. Casi no se nota que no estoy en una playa. Los envidiosos dirán que es Photoshop. Parece suficiente que estoy intentando como hablar al púlpito. Bueno, este margarita ya está un poco aguado, pero